¿Qué tal? Saludos con todos. Mi nombre es César Jara y vamos a comenzar lo que es el banqueo final de pediatría en el marco de tu preparación para el examen que ya se acerca. Entonces tenemos cerca de casi 150 preguntas y vamos a comenzar con la primera sin mayor introducción. Este es un periodo de la preparación que debe ser básico en el sentido de que no podemos hablar mucho de cada tema porque de lo contrario nos demoraríamos literalmente horas y horas y horas para un área tan grande que es pediatría. Así que lo que vamos a hacer es dar datos y datos y datos y datos puntuales, datos que han venido, que están en la pregunta o que han venido en otra pregunta, que nos van a ayudar para poder identificar las claves y que me gustaría que los recuerdes porque son justamente la razón de muchas preguntas que van a hacer romper el desempate. Entonces, la primera pregunta nos habla de enfermedad de Kawasaki. Recuerda que Kawasaki es una vasculitis de pequeños y medianos vasos. ¿Listo? La etiología no se sabe, pero se presume que la causa es autoinmune. Primer dato. Segundo dato de Kawasaki es la característica clínica. El criterio fundamental de Kawasaki, ¿cuál es? La fiebre, de lo cual la fiebre debe estar por lo menos 5 días. Y a esta fiebre se le debe asociar 4 de 5 criterios. ¿Cuáles son? La conjuntivitis bilateral no supurativa, la adenopatía única mayor a 1.5 centímetros, el enantema, la lengua en fresa o los labios agrietados, lo que es el exantema polimorfo, pero es predominantemente mácula papular, y los cambios en extremidades que comienzan como un edema y que luego en la fase final descaman. Recuerda que Kawasaki se trabaja con un diagnóstico diferencial con respecto al MIS-C o al famoso MISCA. ¿Y cómo vas a diferenciar Kawasaki en MISCA? De una forma muy, pero muy particular es que el MIS-C está asociado a una infección pasada con COVID. Por lo tanto, los pacientes son IgG COVID. ¿Listo? El MIS-C te da más miocarditis. El MIS-C te causa trombocitopenia. Y el MIS-C va con ¿qué cosa? Va con hiponatremias. En cambio, el Kawasaki, la principal causa de muerte es el infarto agudo de miocardio que ocurre por el aneurisma coronario. ¿Listo? Aneurisma coronario. También tenemos que estos pacientes no hacen trombocitopenia, sino hacen trombocitosis. Y los trastornos electrolíticos son muy, pero muy raros. Por lo tanto, por ser el aneurisma coronario la principal complicación de Kawasaki, todos los pacientes con Kawasaki deben tener ¿qué cosa? Un ecocardio. En el ecocardio, ¿qué cosa voy a ver? Si la presencia del aneurisma coronario, que se define ¿qué cosa? Como una desviación más de dos desviaciones estándar para la edad del paciente. ¿Listo? Recordemos que en el tratamiento de Kawasaki está formado por dos elementos principales. Uno es la inmunoglobulina humana, cuya dosis es 2 gramos por kilo y se pone de forma de monodosis. El tiempo en el cual vas a administrar la inmunoglobulina debe ser por lo menos de 12 a 18 horas. ¿Por qué? Porque un pasaje muy rápido puede generar anafilaxia. En segundo lugar, a la inmunoglobulina le das ácido acetilsalicílico, conocido como aspirina. ¿Por qué? Porque recuerda que tienes que evitar la inflamación de los vasos sanguíneos y la dosis que se da en el primer momento es de 80 a 100 miligramos por kilo por día. Si el paciente ya deja de ser fiebre, decimos que el tratamiento tiene éxito y el ácido acetilsalicílico se queda con una dosis de 3 a 5 miligramos kilo por día. Sin embargo, no todos los pacientes con Kawasaki responden a inmunoglobulinas. ¿Cuánto es el porcentaje de pacientes que no responden? Aproximadamente del 17 al 20%. ¿Listo? Y estos pacientes que no responden necesitan a la inmunoglobulina, el ácido acetilsalicílico, necesitan corticoides como la metilprednisolona, que se puede colocar en pulso durante 3 días. Y si no responde a la metilprednisolona, se da el famoso infliximab, o también se da infliximab, o en todo caso se puede dar anakinra también. ¿Listo? Anakinra, infliximab. Listo. A ver, vamos a ponerlo por acá. Infliximab o anakinra. ¿Listo? Listo. La dosis de infliximab, 5 miligramos por kilo. Muy bien, listo. Entonces, vamos a ver esto. Como tú no quieres esperar que tu paciente
lógicamente tú le des la inmunoglobulina y con eso saber si realmente el paciente responde o no, usamos un score de predicción. El primer score que se trabajó fue el score de Kobayashi, pero el score de Kobayashi es un score que, como su nombre lo dice, está solamente aprobado para poblaciones asiáticas. Para la población latinoamericana existe otro score que se llama el score de resistencia, de predicción a la resistencia de inmunoglobulinas en población latinoamericana. Muy bien, entonces vamos con la primera pregunta. Nos dicen, ¿la dosis de carga de inmunoglobulina es 4 gramos por kilo? No, desde ahí estamos mal. La C, ¿la dosis de carga de inmunoglobulina es de 4 gramos por kilo? Tampoco. Y por último, 4 horas es muy poco. B, la puntuación de Kobayashi de aplicación multirracial, falso, es de población solamente asiática. La clave es la resistencia a inmunoglobulina se presenta en un 15% de los casos. ¿Listo? Muy bien. Segunda pregunta. Varón de 5 años desde hace 7 días con alza térmica. Examen, frecuencia cardíaca 120, frecuencia respiratoria de 20, temperatura de 38. Interesante. ¿Tiene qué cosa? Adenopatías generalizadas, inyección conjuntival bilateral, edema de manos en pies y rash en tronco y abdomen, además de cambio en lo que corresponde a la lengua y lo que corresponde a las mucosas. ¿Cómo se llama la enfermedad exantemática que se caracteriza por una fiebre que debe ser por lo menos 5 días? Y esto se le asocia 4 de 5 criterios, que son ¿qué cosa? La adenopatía, la inyección conjuntival bilateral, el cambio en extremidades, el enantema y ¿qué más falta acá? El exantema polimórfico. ¿Cómo se llama esto? Se llama Kawasaki. ¿Por qué se le dice Kawasaki clásico? Porque cumple 4 de 5 criterios. Si solamente cumpliera 3 o 2 criterios, el paciente se llama Kawasaki incompleto. Kawasaki incompleto. ¿Cuándo vas a considerar tu mononucleosis infecciosa? Cuando al paciente viene con adenopatías, faringitis, pero la palabra clave es hepatoesplenomegalia. ¿Cuándo vas a considerar dengue? El contexto epidemiológico, la fiebre, que luego aparece el rash y sobre todo, ¿qué cosa? El dolor retroauricular. ¿Y cuándo vas a considerar escarlatina? El labio, lógicamente, la lengua en fresa, pero no tiene por qué darte conjuntivitis, no tiene por qué dar exantema maculopapular, no tiene por qué dar cambio de extremidades. Recuerda que la escarlatina es una faga bacteriana asociada a líneas de Pastia, triángulo de Fillatoc, piel de gallina. Exantema es micropapular, no es nada de máculo, es micropapular. Ya lo que distingue escarlatina de otros exantemas, ¿cuál es? Es que es la que genera descamación gruesa. Escarlatina genera descamación gruesa. Es la única de los exantemas que tratas con antibiótico. ¿Desde cuándo te contagia la escarlatina? Desde 5 días antes del desarrollo de la enfermedad hasta el primer día del uso de antibiótico. Y la complicación más frecuente de escarlatina, ¿cuál podría ser? Glomerulonefritis postestreptocócica o también puede ser fiebre reumática. Muy bien, esta es una etapa de datos, así que tenemos que dar datos y datos y datos. Niño de 5 años, pregunta 3, es traído por presentar desde hace 5 días lesiones pruriginosas en la piel. Cuando tú tengas lesiones pruriginosas en la piel, tienes que saber identificar si frente estás, ¿qué cosa? A una escabiosis, que es algo que debes tener en cuenta, a una dermatitis atópica o puede ser la varicela. Las palabras clave son dermatitis atópica. En un menor de 2 años, piensa toda aquella que tiene lesiones descamativas, pero en zonas extensoras, principalmente las mejillas. Y a partir de los 2 años en adelante, en lesiones de flexuras. Si vas a marcar varicela, las lesiones tienen que decir, ¿qué cosa? Polimórficas o vesiculares, umbilicadas, que comienzan de la cabeza hacia abajo, cefalocaudales, aunque la práctica no es así, pero teóricamente es cefalocaudal, y que generalmente palmas y plantas están respetadas. Pero cuando tú marques escabiosis en el contexto de un niño menor a 2 años, las lesiones tienen que incluir sí o sí muñecas y palma de las manos. Fuera de esta etapa, para marcar en escabiosis, tendrías que tener lesiones interglúteas, surcos o lesiones micropapulares. Vamos a ver ahora ¿qué nos dice esta enfermedad? Es un paciente con lesión pruriginosa, tiene malestar y fiebre. Al examen tiene lesiones en mucosa oral, o sea, hay enantema. Ningún escabiosis te va a lesiones en mucosa oral. Vesículas con contenido purulento en la cabeza, eso ya te hace pensar en una enfermedad. Costras, vesícula y costra. Y encima tiene pápula, o sea, polimorfismo. Listo, ¿cuál de todos los exantemas es polimórfico? Varicela. Piodermitis, ¿qué quiere decir? Es un compromiso de tejido profundo, nada que ver.
no hay dolor tipo hincada. Sarampión, piensa en sarampión en todo paciente menor a 3 años generalmente, que va a venir con un exantema, con una fiebre tóxica, que puede tener conjuntivitis en un 80%, pero la palabra clave para sarampión, que es la palabra morbiliforme, que es muy característico de sarampión, asociado a una fiebre de más de 3 días. Porque si te dicen que el exantema es morbiliforme y la fiebre dura solo 3 días y es leve, piensa en rubiola. Pero si te dicen que el exantema es morbiliforme y la fiebre es más de 3 días, con conjuntivitis, con síntomas respiratorios bajos como roncos, crépitos, tos, tú piensas en sarampión. ¿Listo? Y escabiosis, el contacto familiar, el prurito más que es en la noche, ¿verdad? Recuerda que varicela el tratamiento es de observación. ¿En qué pacientes vas a dar aciclovir en el tratamiento de varicela? En 3 escenarios. Contacto intradomiciliario, pacientes menores de 1 año y pacientes mayores de 12 años. En pacientes menores de 1 año, tú no solamente puedes dar el aciclovir hasta 72 horas, sino también puedes ponerle la vacuna de manera profiláctica. La vacuna de la varicela de manera profiláctica se coloca desde los 9 meses de edad como máximo 72 horas post-exposición. Eso está en la norma técnica. Y si tú vas a colocar la vacuna de la varicela según la norma técnica, recuerda que nuestra norma técnica solamente pone una vacuna de varicela que se aplica entre los 12 meses hasta los 2 años, 11 meses, 29 días. Sin embargo, se puede recomendar a colocar hasta una segunda vacuna que no está en la norma técnica, y esa segunda vacuna se debe colocar antes de los 4 años. Muy bien, vamos. 4. Niño de 3 años conducido en centro de salud por presentar desde hace 3 días fiebre, secreción nasal, tos y dolor de garganta. O sea, es un paciente que lógicamente parece un cuadro de rinofaringitis, pero veamos qué más tiene. Si tú dices secreción nasal, el cuadro ya es de la rinofaringe. Si el dolor de la garganta ya es faringitis o rinofaringitis. El paciente tiene una temperatura de 38.5, una frecuencia cardíaca de 120, frecuencia respiratoria de 34, lesiones papulovesiculares, ya está, y úlceras en orofaringe posterior. Resto del examen, límites normal. Veamos por descarte. ¿Por qué no podría ser una faringitis estreptocócica? Porque la faringitis estreptocócica no cursa con lesiones vesiculares y ulcerosas. ¿Cuál es el criterio específico más alto de la faringitis estreptocócica? No es la pus, es la petequia en el paladar, especificidad de un cerca de 97 a 99%. Sin embargo, si tú quieres usar los criterios de CENTO para considerar la faringitis estreptocócica, los criterios más fuertes, ¿cuál es? La ausencia de tos y la adenopatía. ¿Por qué la pus en la garganta no es considerado un criterio altamente específico? Porque los virus también lo pueden producir. ¿Cuáles? Adenovirus y sobre todo mononucleosis infecciosa. Por lo tanto, eso tenerlo presente. Este paciente no va con ese cuadro. Faringitis por herpes simple. Las lesiones por faringitis por herpes simple están asociados, si bien cierto, también a problemas vesiculares, pero sobre todo compromiso de la gíngiva. Generalmente vamos a tener encías inflamadas y las encías pueden dibujarse como serrucho. Segundo lugar, faringitis por adenovirus. Puede tener pus, pero no hace lesiones vesiculares. En segundo lugar, la faringitis por adenovirus se caracteriza por una fiebre faringoconjuntival, hay conjuntivitis o sobre todo diarrea asociada. Este es un cuadro de herpangina de manera clásica. Datos con respecto a las lesiones vesiculares. ¿Por qué? Cuando tenemos un paciente con lesiones vesiculares en la fosa posterior, herpangina. Pero si es en la zona anterior de la boca, puede ser un mano-pie-boca. ¿Y por qué es importante hacer esta diferenciación? Porque en el mano-pie-boca, el paciente con mano-pie-boca comienza con cuadro abdominal y luego el paciente comienza con las lesiones por delante de la mucosa y luego recién hace las lesiones en palma y planta de los pies. Segundo, si a ti te hablan que el paciente tiene lesiones que pueden ser vesículas a nivel de la zona anterior de la boca asociado a dolor en la gingiva, eso te debe estar en una gingivoestomatitis herpética. Tratamiento, observación. Tanto herpangina como mano-pie-boca es producido por el Coxsackie, que usa un enterovirus. Dato clave, en el mano-pie-boca una complicación que ocurre de manera tardía es la salida de las uñas, que se llama onicomadesis, no onicolisis. Muy bien, vamos. 5. Niño de 2 años es traído por cuadro que inició con rinorrea, inyección conjuntival, fotofobia, fiebre de 39 grados y tos seca exigente. Se añade erupción maculopapular rojiza en tórax, extremidades, hasta la planta de los pies. Antecedente, procesos infectorios, infecciones a repetición, lo cual ha postergado el cumplimiento de infecciones. Un exantema, olvídate todo lo demás. En el contexto de un paciente que no recibe vacunas, ¿qué cosa deberías pensar en las opciones? Podría ser sarampión o rubiola. Veamos entonces algunos casos. ¿Qué cosa? Te dice que el paciente tiene fiebre de 39, tiene tos seca y encima el paciente tiene infecciones o procesos
asociados a conjuntivitis, fotofobia y el paciente tiene procesos infecciosos a repetición. ¿Esto a qué va? Más a sarampión. Doctor, ¿por qué no puede ser rubiola? Porque la rubiola es una fiebre leve, no pasa de 38.5, dura máximo 3 días, no se asocia necesariamente a conjuntivitis y no va con tos seca. ¿Listo? La rubiola es un cuadro like. Desaparece en el tercer día, aparece el exantema morbiliforme y se acabó. Si tú quieres hablar de un criterio clínico específico de rubiola, tienes que pensar qué cosa en las manchas de Forchheimer. Las manchas de Forchheimer que aparecen en la parte preexantemática. Segundo dato, con respecto a la famosa adenopatía, que suele ser causa de confusión en el examen. La adenopatía de la rubiola, que es específica, no es la cervical a secas, sino es de la oreja para atrás, como decimos en la clase teórica que usa Medic. Las retroauriculares, las occipitales posteriores o las cervicales posteriores. Si tú ves una de esas 3 tipos de adenopatías, eso ya es rubiola, lógicamente, asociado a lo demás que hemos dicho en la clínica. Pero si te dicen cervical, adenopatías a secas, no te emociones y marques rubiola de frente. Recuerda que rubiola se asocia a complicaciones. Desde el punto de vista congénito, en aquella mujer que adquiere la rubiola en el primer trimestre, tetrada de Gregg. ¿Qué es tetrada de Gregg? Microcefalia, sordera neurosensorial, PSA y catarata congénita, ¿verdad? Y en el caso de un paciente que puede tener rubiola en diferentes etapas, artralgias o síndromes purpúricos también. Exantema súbito, con S de herpes, causado principalmente por herpes tipo 6 y tipo 7 de los grupos de los beta herpes virus. El exantema súbito se caracteriza ¿por qué cosa? Porque el paciente comienza con una fiebre súper alta y cuando cae la fiebre al tercer día aparece un exantema maculopapular rosado. La característica de exantema macular papular rosado, a diferencia de sarampión y rubiola, es que es un exantema que no descama. Complicación asociada a exantema súbito es la principal causa asociada a convulsión febril en este lado del hemisferio. ¿Listo? Eritema infeccioso. Si yo hablo de eritema infeccioso, hablo del parvovirus B19, que es más común en la etapa escolar en adelante. El parvovirus B19 comienza con una febrícula leve y luego el paciente hace ¿qué cosa? Primero el signo de la bofetada, luego hace una generalización del exantema y luego hace la famosa lividez reticular. La complicación del parvovirus B19, abortos, PTI y aplasia eritroide. Y por último tenemos sarampión, que ya lo hemos mencionado, exantema morbiliforme en un paciente que tiene fiebre más de 3 días, asociados a cuadro respiratorio bajo. Complicaciones de sarampión. La principal complicación de sarampión en el 2024 es la diarrea aguda infecciosa y muy de cerca la otitis media aguda. En tercer lugar, la neumonía. Complicaciones más tardías, la panencefalitis esclerosante subaguda de Dawson. ¿Está bien? Muy bien. Sigamos. 6. Recuerden que estamos acá en este tema de banqueo, tenemos que dar datos. Tenemos 150 preguntas y las 150 preguntas tienen un montón de datos que mencionar. Entonces, tenemos que ser rápidos porque el tiempo es lo que está venciendo, ¿no? Si no, nos vamos a quedar acá hasta las 6 de la mañana. Paciente de 12 años. Acá lo único que estamos haciendo es, yo no voy a repetirte lo que tú ya has leído. O sea, yo sé que tú ya has leído, has revisado, has banqueado. Yo no te vengo a repetir lo que tú ya sabes. Posiblemente has respondido estas preguntas en tu casa y los has hecho muy bien. Lo que yo te vengo a dar son datos que tú no has revisado, datos que tú has menospreciado y datos que pueden venir en tu examen y es lo que va a permitir que tú rompas el empate. Yo no te vengo a repetir lo mismo que has leído, lo que clásicamente lo sabes desde pregrado. La intención es darte esos datos adicionales que lo que van a hacer es que rompa el empate y te permite diferenciar. Recuerda que acá no solamente tienes que aprobar, sino tienes que conseguir un buen puesto. Entonces, para eso es este banqueo, ¿no? Vamos. Pregunta 6. Paciente de 12 años presenta hace 10 días odinofagia, fiebre, lesiones maculopapulares en tronco, cara y extremidades y niega prurito. Al examen tiene una faringe hiperémica, amígdalas hipertróficas, exudativas, membranosas, tiene adenopatías en región cervical, murmullo vesicular está presente, supongo que está bien, con hepatoesplenomegalia. ¿Cuál es el diagnóstico probable? Vamos por descarte. ¿Por qué no podríamos pensar en una linfangitis? Porque lógicamente no estamos hablando de un trayecto, lógicamente una cápsula del vaso linfático, ¿no? El proceso está asociado principalmente a un cuadro de la faringe, una infección en la faringe, no va.
Doctor, ¿por qué no puede ser una faringitis estreptocócica? Las faringitis estreptocócicas pueden causar amígdalas hipertróficas, exudativas, puede haber enopatía, como en las causas de Centor, pero el paciente con faringitis estreptocócica no tiene por qué hacer hepatoesplenomegalia, no está en esa asociación. Doctor, ¿por qué no puede ser escarlatina? Porque la escarlatina, la lesión es micropapular. Si yo veo lesión maculopapular, eso no es escarlatina ni a balas, no es negociable, no hay forma de que sea escarlatina. Este es un caso de mononucleosis infecciosa. ¿Y cuál fue la palabra clave? Es una faringitis bacteriana, pero que tiene hepatoespleno. Es la mejor forma de identificar. La causa de mononucleosis infecciosa más común, ¿cuál es? Virus de Epstein-Barr. Segunda causa, citomegalovirus. Las famosas enfermedades del beso, porque así se contagian. En tercer lugar, ¿cómo se identifican, aparte de la clínica, con el apoyo laboratorial indirecto? ¿Qué cosa usaban o se usa de manera muy común ahora? Es el hemograma. La presencia de linfocitos reactivos, linfocitos variantes o linfocitos atípicos es igual a marcar mononucleosis infecciosa. ¿Listo? Segundo dato, recuerda que las pruebas antiguas, si alguien hace una pregunta y es un antiguo, va a poner las pruebas de los anticuerpos heterófilos de Paul Davidson Brunel, que ya no se usan. Otras pruebas directas es la serología o la carga viral. El tratamiento sigue siendo, ¿qué cosa? Sintomático, solamente sintomático. ¿Listo? Muy bien. Vamos. Otro dato más. La mononucleosis infecciosa, cuando se confunde con la faga estreptocócica y tú le das antibiótico, ocurre una reacción adversa medicamentosa muy, pero muy típica. ¿Qué cosas son? Las lesiones maculopapulares. Y eso es muy frecuente porque como se parece, o bueno, tenemos la practicidad de ver que faringe con exudado es bacteriana, le damos amoxi y el paciente te viene luego con exantema. Eso ya es una mononucleosis infecciosa de arranque. ¿Listo? Pero la palabra clave, hepatoespleno. ¿Listo? Vamos. Niño de 4 años, pregunta 7, presenta erupción difusa, eritematosa, papular, que inicia en el cuello y se extiende a troncos y extremidades. Comienza como algo papular, siendo más intenso en los pliegues, palabra clave, pliegues, codos, axilas e ingles. Piel áspera al tacto como si fuera de lija, mejillas eritematosas y palidez al centro. Fascia de Filatov, y alrededor de la lengua se ve papilas engrosadas como si fuera frambuesado. A eso le agregamos la famosa piel de gallina, el exantema micropapular con antecedente de faringitis estreptocócica. ¿Qué cosa es? Escarlatina. Tratamiento de escarlatina, antibiótico beta-lactámico. Beta-lactámico. Y si el paciente es alérgico al beta-lactámico, ¿qué cosa le vas a dar? Macrólido. Macrólido. ¿Por qué no puede ser una mononucleosis infecciosa? Porque la mononucleosis infecciosa no va con pliegues, no va con mejillas eritematosas y palidez y no tiene nada que ver con la lengua frambuesada. Sarampión, ya hemos dicho que es maculopapular. Kawasaki, la palabra clave es fiebre. Y no va con pliegue. Y eritema infeccioso, no hay pues el signo de la lividez reticularis, ¿no? En general, tampoco no va con lengua en fresa, ¿no? Cuando tú ves lengua en fresa en el examen, Kawasaki o escarlatina. Es una forma muy rápida de diferenciarla. Vamos. 8. Niño de 5 años con fiebre de 5 días. Mira cómo las preguntas se repiten, ¿ah? Niño de 5 años con fiebre de 5 días, malestar general, tiene con dolor faríngeo. Le das amoxi, un beta-lactámico y el paciente hace un exantema. Se acabó. En la erupción, maculopapular generalizada, adenopatía cervical. ¿Vas a marcar rubiola? No, porque no es retroauricular. Es axilar inguinal, o sea, es una adenopatía generalizada. Amígdalas hipertróficas, secreción blanquecina y palabra clave, esplenomegalia. ¿Fiebre escarlatina? No. ¿Por qué? Porque la fiebre escarlatina es micropapular, no va. Sarampión, doctor, es maculopapular. Sí, pero el sarampión no va con esplenomegalia. Doctor, rubiola, la rubiola no pasa de 3 días de fiebre. Kawasaki tiene 5 días de fiebre. Podría ser una posibilidad, pero ¿cuál es lo que le va en contra? No tiene, ¿qué cosa? No tiene, aparte de la lengua en fresa, no tiene otro criterio que va. Es muy, pero muy básico. No habla de la conjuntivitis, no me habla de la adenopatía única, no me está hablando de los cambios en extremidades ni el exantema polimórfico. O sea, no va. Esto es claramente una mononucleosis infecciosa. Una faga que tiene compromiso del hepatoespleno. ¿Por qué? Porque la mononucleosis le gusta vivir dentro del sistema retículo endotelial, ¿no? Vamos. 9. Niño de 9 años, niño de 4 años con síntomas catarrales y fiebres desde 5 días, es traído por dificultad respiratoria. Ya tú estás pensando en la clave. Ya estás pensando en la clave, ya estás. Examen, irritable, rinorrea blanquecida, adenopatía cervical bilateral. Eso es floro. Exantema, maculopapular. Maculopapular. Ahí cayeron un montón.
Tronco y extremidades. Ojo con eritema conjuntival. Tranquilo que conjuntivitis se asocia solamente en 80% de esta patología. Otras patologías también pueden tener conjuntivitis, pero casi seguro conjuntivitis es igual a esto. Mucosa oral con eritema en paladar y en encías, ¿ok? Pero tiene, ¿qué cosa? Secreción viscosa bilateral en los ojitos, murmullo vesicular presente con sucrépitos y roncos. ¿Cuál es el cuadro de exantema? Que se asocia con una fiebre, que llega a 5 días, asociado a proceso respiratorio bajo, con exantema maculopapular morbiliforme y que en un 80% está asociado a conjuntivitis, sarampión, sin lugar a dudas. No puede ser rociola. ¿Por qué no puede ser rociola? Porque la rociola no te va a venir, bueno, no te va a venir con sucrépitos, o sea, no va por ahí. Segundo, varicela no es maculopapular, es polimórfico, rubiola son menos de 3 días y eritema infeccioso no hay bofetada ni lividez. Se acabó. Muy bien, vamos. 10. Niña de 2 años presenta fiebre hace 2 días, dolor faríngeo, anorexia, es traído por presentar erupción generalizada. No sabemos qué puede ser. Al examen, frecuencia cardíaca de 90, frecuencia respiratoria de 25, temperatura de 37, eritema en cara y cuello. Vamos a ver, pequeñas máculas irregulares rosadas. Mira, si solamente me dicen pequeñas máculas rosadas, mi cabeza estaría pensando en rociola. Podría ser rociola, pero con 37 de temperatura, esa rociola está media rara. Veamos más casos o más datos. Confluyen y diseminan en tronco y extremidades, orofaringe con lesiones rosadas y petequias en paladar blando. Ya, esas petequias en paladar blando podría ser como una faringitis citocócica o podría ser una mancha de Forchheimer. Vamos a ver. ¿Qué cosa tenemos? Adenopatías suboccipitales y retroauriculares. Ahí está la clave. ¿Cuál es? Rubiola. La presencia de las manchas de Forchheimer, ¿qué cosas son? Son las petequias múltiples en paladar blando, que se asocia a rubiola, la fase de Teodor, que es la fase que se caracteriza por la adenopatía en rubiola. ¿Cuál es la mancha de Koplik? Asociado a la parte preexantemática de sarampión. ¿Y qué es la mancha de Koplik? Porque todo el mundo se acuerda, pero nadie la puede escribir. Son las secreciones o son las lesiones blanquecinas o el anentema que aparece por dentro de los carrillos en la fase preexantemática. Esto es una rubiola. No puede ser Kawasaki porque son 2 días de fiebre, ¿no va? Mononucleosis, en ninguna palabra te dice pato espleno. Sarampión, con 2 días de fiebre, un poco raro. Y eritema infeccioso tampoco no es la edad ni la característica clásica. Vamos. Muy bien, ¿cuál es el examen a solicitar en un paciente con enfermedad de Kawasaki? ¿Qué cosa le pedimos? ¿Un examen completo de orina? No. Vamos a aprovechar la pregunta para datos. Recuerda que en el examen completo de orina el Kawasaki te puede dar piuria aséptica. Piuria aséptica, ¿qué quiere decir? Leucocitosis con esterasa positivo, pero urocultivo y nitritos negativos. ¿Y por qué ocurre eso? Porque también el tracto urinario se puede inflamar por la vasculitis. Una causa de piuria aséptica es la enfermedad de Kawasaki. Otra causa de piuria aséptica, la TBC, ¿no? La TBC renal. Segundo, perfil hepático. El perfil hepático es un criterio para valorar resistencia a la inmunoglobulina, pero no es lo principal que vamos a pedir. Hemograma, el paciente puede cursar con anemia, puede hacer trombocitosis, pero no es lo principal. Entre electrocardiograma y ecocardiograma, ¿qué me va a permitir ver la principal complicación de Kawasaki, que es el aneurisma coronario? El ecocardiograma. Doctor, ¿en qué momento pido el ecocardiograma? Al diagnóstico, a las 2 semanas y a las 6 semanas. ¿Por qué? Porque quiero valorar que no haya aneurisma coronario. Segundo dato, el aneurisma coronario no aparece en la fase aguda de la enfermedad, aparece en la fase subaguda de la enfermedad, o sea, a partir de las 2 semanas en adelante. Doctor, ¿cuándo inicia la enfermedad de Kawasaki? Con el inicio de la fiebre. Una vez inicia la fiebre, tú tienes 10 días para tratar al paciente con la inmunoglobulina y el ácido acetilsalicílico. Si tú no lo tratas dentro de los 10 días, después de eso es un incierto. ¿Por qué? Porque a pesar de que tú le des el tratamiento, el paciente puede ser aneurisma como no. Cuarto dato. ¿Por qué entonces le pedimos ecocardio al inicio? Porque el paciente puede ser que venga con un aneurisma que sea producto de otra causa. ¿Listo? Recuerda que los aneurismas grandes o pequeños se diferencian con el valor o el punto de corte de 6 milímetros de forma estándar. Si el aneurisma es pequeño, basta con ácido acetilsalicílico, pero si y clopidogrel. Pero si el aneurisma es grande, tienes que usar heparina de bajo peso molecular o warfarina en el peor de los
escenarios. Recuerda que lo que mata al Kawasaki no es el aneurisma, sino lo mata el infarto. ¿Y se produce en la etapa aguda? No, en la etapa subaguda o crónica. Subaguda o crónica. Subaguda a partir de 2 semanas en adelante, crónica a partir de las 12 semanas en adelante. Vamos, 12. Escolar de 10 años con fiebre y dolor en la masticación desde hace 2 días. Madre lo trae a observar tumoración mandibular derecha. O sea, es un paciente que tiene, ¿qué cosa? Un aumento de la tumoración mandibular derecha, que puede ser que borre el ángulo. Al examen está febril, se palpa tumoración de 2x4, blanda, dolorosa, que borra el ángulo mandibular y eleva el lóbulo auricular. ¿En qué agente infeccioso sospechamos? Este es un caso de parotiditis o llamado también parotiditis o paperas. Y la causa principal, ¿qué cosa? Es el paramyxovirus. Recuerda que el sarampión también es otro tipo de paramyxovirus. Me interesa hablar un poquito de parotiditis, que puede ser un tema en el examen que muchas veces nos olvidamos. Causas puntuales, se transmite de manera de contacto respiratorio, es una enfermedad que tiene un periodo de incubación de casi 14 hasta 20 días. En tercer lugar, el periodo de incubación hace que el paciente pueda enfermar a otras personas y cuando aparece la enfermedad lo primero que ocurre es la fiebre. La fiebre dura solo 2 días y luego de eso aparece el aumento de volumen en una de las zonas de la parótida. Luego de eso, a los 10 días en promedio, la otra glándula se inflama. ¿Listo? Eso es lo principal. Con respecto al laboratorio, lo principal acá sería pues serológicos, ¿no? Pero otra alternativa para lo que es el estudio de paramyxovirus es el estudio de amilasa salival, que recuerden que la amilasa no solamente es pancreática, sino también se puede producir a nivel salival, pero no llega a pasar los 3 veces el valor normal, como en la pancreatitis. Complicaciones de la parotiditis. La complicación más frecuente de la parotiditis no es la esterilidad ni la infertilidad. Eso que hacen nos creer las abuelas. La complicación principal, ¿cuál es? La sordera neurosensorial de forma transitoria. Una vez el paciente resuelve la parotiditis, la sordera neurosensorial se acaba. Segunda complicación que pueden tener los pacientes es una adenitis o una infección bacteriana de la misma glándula parótida. ¿Listo? Entre otra complicación que pueden tener los pacientes puede ser oforitis en las mujeres o orquitis en los varones, ¿listo? Pero esta oforitis o orquitis muy pocas veces ocasiona infertilidad. ¿Cuándo es más frecuente la oforitis y la orquitis? Cuando el compromiso es bilateral. Complicaciones severas de la parotiditis, a la cabeza la meningitis. La meningitis, complicación severa. Ahora, meningitis / meningoencefalitis, porque depende de qué literatura leas. ¿Listo? Meningitis o meningoencefalitis. Segunda complicación más frecuente o que puede tener el paciente con parotiditis es pancreatitis. Pancreatitis también te pueden hacer. ¿Listo? Entonces, la amilasa y la lipasa que se piden no solamente se usa solo por el tema de la glándula, sino también para valorar dolores abdominales en un paciente con parotiditis. ¿Listo? Muy bien. Tratamiento sintomático. Vamos, pregunta 13. Niña de 10 meses traída a emergencia por haber presentado convulsión febril. Vamos, criterios de convulsión febril. ¿Cuáles son? Paciente que tiene convulsión de 6 meses a 5 años. Paciente que me convulsiona con fiebre entre los 6 meses, 5 meses, 29 días, eso no es convulsión febril. Convulsión a los 5 años con un día tampoco es convulsión febril. Eso se llama convulsión asociada a fiebre, que es otro concepto que para fines de la especialidad lo vas a ver. Pero para fines del examen, convulsión febril de 6 meses a 5 años. Edad más frecuente entre los 12 y 18 meses, más en los varones. Segundo criterio para la convulsión febril es que el paciente tenga un cerebro sano, que no haya antecedentes neurológicos como PCI, epilepsia. En segundo lugar, en ese contexto que el paciente no tenga ni infección. Por ejemplo, si un niño con meningitis me viene convulsionando y tiene fiebre, eso no tampoco es convulsión febril. Y el tercer criterio fundamental, ¿qué cosa es? Es que el paciente tenga fiebre al momento de la convulsión. La convulsión febril puede ser ¿qué cosa? Simple o generalizada. Basta un solo criterio para llamarse, simple o compleja. Basta solamente un criterio para ser considerada compleja. ¿Cuáles son las simples? La que ocurre 1 en 24 horas. ¿Cuáles son las complejas? 2 o más en 24 horas. ¿Cuándo se define simple? Cuando es generalizada. ¿Cuándo se dice compleja? Cuando es focal. ¿Cuándo se dice simple? Cuando dura máximo 15 minutos. ¿Cuándo es compleja? Cuando dura más de 15. ¿Cuándo decimos que es simple? Cuando no hay posictal. ¿Y cuándo es compleja? Cuando hay posictal.
Estos posictales, lógicamente, son características de las complejas. ¿Y por qué tenemos que diferenciarlas? Porque las convulsiones febriles complejas tienen riesgo de hacer epilepsia en un futuro. ¿Listo? Tratamiento de una convulsión febril, ABC, siempre la cabeza, el ABCD, que debe ser, y lo segundo, bajar la fiebre. ¿Listo? Muy bien. Ahora, otro dato más. Recuerda que convulsión febril es diferente a epilepsia. Por favor, quiero que eso tengas bien presente. Epilepsia se define a una convulsión que ocurre hoy día y otra convulsión que ocurre con un espacio más de 24 horas sin ninguna causa que lo provoque. ¿Listo? Se acabó. En fines prácticos. ¿Listo? Muy bien. Sin embargo, la pregunta no nos va por ahí, sino nos dicen qué cosa. Que no remitía con antipiréticos, tiene hipoxia, irritabilidad, fiebre alta y tiene un exantema maculopapular rosado, ahora sí se ajusta, poco confluente en tronco y extremidades superiores. Muy bien, si hace 3 días tiene fiebre alta y ahora tiene exantema, lógicamente, y tiene el contexto de la convulsión febril, ¿cuál sería la causa? Rociola, ¿no? Y si no tenemos rociola, pues ¿qué cosa es? O marcamos exantema súbito. ¿Listo? En esta causa del hemisferio, el exantema súbito se asocia mucho a convulsión febril, pero no solamente puede causar convulsión febril, también puede generar encefalitis, meningitis aséptica, pero lo principal es convulsión febril. Vamos. Voy a hidratarme. ¿Cuál de las siguientes manifestaciones es pagnonómico del sarampión? Pregunta regalada. ¿Cuál es? Cóplic, se acabó, cóplic. ¿En qué fase aparece? En la fase pre-exantemática. ¿Listo? Las demás no son patognomónicos de sarampión. Niño de 7 años presenta fiebre o dinofagia, aparición de un exantema en piel de gallina, o sea, micropapular y líneas de Pastia. ¿Cuál es el diagnóstico? Escarlatina, así es. Erisipela no puede ser, no hay compromiso profundo. Mononucleosis no te da hepatoespleno ni te produce líneas de Pastia. Eritema infeccioso con 7 años, bueno, podría ser, pero no hay líneas de Pastia, no hay bofetada ni lividez. Eritema infeccioso o parvovirosis. Recuerda que el eritema infeccioso a la parvovirosis también se le conoce como el megaloeritema. Por favor, también apunta, los megaloeritemas. Te lo ponen como megaloeritema y puede ser que de lo que es en ese momento del examen. Megaloeritema e igual también a parvovirosis también. Y síndrome de piel escaldada, recuerda que la piel escaldada es una complicación de las faringitis estreptocócicas o cualquier enfermedad estreptocócica que lo que va a hacer qué cosa es que el paciente comienza a tener un eritema en un primer momento a nivel de la zona perioral y en la zona perianal, luego aparecen unas vesículas a nivel perioral de manera muy transitoria, 12 horas, y luego se descaman. El síndrome de piel escaldada ocurre frecuentemente en menores de 5 años, ¿listo? Generalmente, pero también pueden aparecer a más edad. Lo segundo es que el síndrome de piel escaldada no compromete mucosas. Si tú tienes la misma historia de un niño que tiene eritema, que luego hace vesículas y se rompen, tú piensas y que compromete mucosas, ya no es piel escaldada, sino es impétigo buloso, ¿ya? Impétigo buloso o impétigo ampollar. ¿Listo? La diferencia entre el impétigo ampollar y el piel escaldada es que el impétigo ampollar compromete mucosas, la piel escaldada no compromete mucosas. La piel escaldada es como un paciente como un gran quemado. El otro nombre de la enfermedad de piel escaldada, ¿cuál es? El famoso síndrome de Ritter. Muy bien, vamos. 16. Niño de 6 años traído a consulta por fiebre de 3 días de evolución, con dolor a la deglución. Los datos más relevantes de la exploración son lesiones erosivas en paladar y vesículas intradérmicas no agrupadas en palmas y plantas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Ya, pues, o sea, esta pregunta es para que haya aprobados en el examen. ¿Cuál sería? Mano, pie, boca, ¿verdad? Mano, pie, boca. Es también una variante del Coxsackie, principalmente Coxsackie A16, ¿listo? Es una enfermedad que puede venir con un cuadro respiratorio, diarrea, y luego aparece primero la lesión en la mucosa y luego aparece en la palma y plantas. Complicación tardía de la mano, pie, boca o del enterovirus, ¿no? Que pertenece al grupo del Coxsackie, ¿no? ¿Cuál es? La onicomadesis, la caída de las uñas. Las personas se les caen las uñas. Porque es importante tener, digamos, la diferenciación en la serología o en el serotipo del Coxsackie. En el caso del Coxsackie A16 es el más común, pero el A71 es el más severo. Ese puede dar problemas cardiovasculares, especialmente el Coxsackie B, que afecta el B de bobo, B de corazón, puede generarte romboencefalitis, puede causarte pseudopolio, parálisis flácida también. ¿Listo?
Faringitis aguda no va con vesícula. Steven Johnson debe haber compromiso de la mucosa y la asociación de haber consumido algún medicamento, por lo menos 17 a 20 días antes también puede ser, y un compromiso de la mucosa y de la piel, principalmente lesiones ampollares, ¿verdad? Y que ocupan generalmente el menos del 10% de todo el cuerpo, porque cuando ocupan más del 30% se conoce como necroepidermolisis tóxica, ¿verdad? Y si está entre el 10 y el 30 se conoce como overlap. Eritema multiforme, la palabra clave eritema multiforme, ¿qué cosas son? Las lesiones en diana, eritema en diana, como tiro al blanco, ¿listo? Que puede causarle cualquier virus. Y la rickettsiosis tampoco no va por ahí, ¿no? Muy bien, vamos. Vamos. Preescolar con 2 días, 17 con fiebre de 39 grados, cefalea y anorexia. Al examen, máculas eritematosas, muy pruriginosas, pápulas y vesículas localizadas. Tranquilo. Dicen cuero cabelludo, cara y tronco. Si tiene preescolar y no me dice palmas ni plantas y comienza en el cuello, de la cabeza para abajo, ¿qué cosa va a ser? Varicela. Acarosis infectada no sería la causa. Acarosis infectada tiene que ver palmas y plantas. Exantema súbito no va con vesícula y tema infecciosa también. Demos algunos datos más de varicela. Varicela, complicación más es producido por el virus de herpes tipo alfa herpes virus. El varicela es una enfermedad que comienza o puede contagiar desde 2 días antes del exantema hasta que desaparezca la última vesícula, que son aproximadamente 7 días. El periodo de incubación de varicela va entre 7 y 14. Otro dato muy interesante de varicela es correspondiente a la lesión vesicular inicial, que es nacarada umbilicada central, y las complicaciones de varicela que quisiera que lo tengas en cuenta. La complicación más frecuente de varicela, ¿cuál es? Impétigo. Las complicaciones más temidas de varicela son las del sistema nervioso. Si la varicela te genera una complicación en el sistema nervioso en la primera semana, piensa en encefalitis. Pero si la varicela genera una complicación en el sistema nervioso después de la semana de enfermedad, piensa en cerebelitis o ataxia infecciosa o ataxia postinfecciosa, ¿verdad? En el caso de encefalitis, el paciente tiene trastorno de la conciencia, somnolencia y puede convulsionar, pero no hay alteración del tono ni de la marcha. ¿Listo? Lo principal en la encefalitis, el tratamiento es corticoide y aciclovir. Pero en la ataxia que aparece después de la semana de la infección de varicela, el paciente viene con alteración de la marcha, no tiene por qué venir convulsionando ni con alteración de la conciencia, pero sí viene con alteración de la marcha, descoordinación o alteración del tono. Ahí el tratamiento solamente es con corticoides, no se da aciclovir. ¿Por qué? Porque la aciclovir solamente tiene efecto en las primeras 72 horas de la enfermedad. Luego de eso ya se producen anticuerpos. Otra complicación más tardía de la varicela puede ser vasculitis. Vasculitis también puede generar. Si te preguntan por la neumonía, la varicela principalmente se asocia a una neumonía mixta, Muy bien, vamos. Lactante de 8 meses. Recuerda, claro, y en varicela jamás le vamos a dar ¿qué cosa? Aspirina, ¿verdad? Improhibido aspirina porque te hace síndrome de Reye. No hay forma, ¿no? Problema hepático, renal, fulminante, cerebral. ¿Qué otros pacientes te pueden dar Reye? No solamente varicela, sino también los de influenza, ¿no? Si un paciente tiene influenza y tú le das varicela, tiene influenza y tú le das aspirina, el paciente puede hacer un Reye. ¿Listo? Muy bien. 18. Lactante de 8 meses presenta lesiones cutáneas eczematosas. Cuando tú veas la palabra eczematosa, quiere hablar de una lesión media crónica, recidivante. Esa es la palabra, una inflamación crónica. Papular eritematosa, que son confluentes en mejillas y en mentón. Menores de 2 años, lesiones en mejillas y mentón. Vamos a ver. Así como en pliegues del cuello y en zonas liquinificadas. Pero son sobre todas muy pruriginosas. Encima dice que la mamá es asmática, o sea que probablemente sea atópica. ¿Cuál es el diagnóstico probable? Dermatitis atópica. ¿Cuándo vas a marcar dermatitis atópica? Cuando la palabra clave sea prurito. Si tú no ves prurito, nunca marques dermatitis atópica. Dermatitis atópica tiene sobre todos los síntomas el prurito. Los segundos son las lesiones crónicas recidivantes. Los terceros son en menores de 2 años, en zonas extensoras, y en mayores de 2 años, en las zonas flexoras. La zona detrás de la orejita, las zonas axilares, las zonas inguinales, inclusive puede dar dermatitis atópica. Muy bien. El tratamiento de la dermatitis atópica, en un primer momento, que son hidratantes y evitar el uso de elementos irritantes. Si el paciente no mejora con eso, se puede dar ¿qué cosa? Tratamiento corticoide
para evitar que la dermatitis se desarrolle más. Y si el corticoide no mejora, se puede dar tacrolimus o sirolimus como tratamiento. Doctor, ¿y los antihistamínicos dónde entran? El antihistamínico solamente es un tratamiento de síntomas, ¿listo? ¿Cuándo vas a marcar tu dermatitis seborreica? Vas a marcar dermatitis seborreica cuando la historia sea un lactante ya no tanto de 6 meses en adelante, sino menor de 6 meses. Las lesiones principalmente van a ser en cuero cabelludo, que comprometen el ángulo interno de la ceja o los surcos y que no generan prurito. Y generalmente generan placas descamativas. ¿Listo? Si estas lesiones se extienden hacia el cuello, son cérvico-torácicas, ahí piensa en dermatitis infectiva, que podría ser otro diagnóstico diferencial. Y ahí el tratamiento de la dermatitis seborreica, ¿cuál es? Es el uso de hidratantes y matar al hongo asociado. ¿Cuál es el hongo asociado que prende la seborrea y que prende la atopía? La Malassezia furfur. La Malassezia furfur, y el tratamiento se da con ketoconazol, ¿verdad? Ketoconazol en champú o ketoconazol que se puede dar de manera tópica. ¿Cuándo vas a marcar tu eczema numular? Cuando te digan que son pacientes que tienen lesiones tanto en brazos o piernas, pero que son lesiones tipo monedas. ¿Listo? La causa de eso, salve Dios, no se sabe, es idiopático. Ictiosis vulgar, ictiosis es piel escamosa, no va, efectivamente no va. Vamos. 19. Y sobre todo, pues marca dermatitis atópica, si dice que la mamá es asmática, ¿no? Eso también es un criterio, ¿no? Los criterios ahí son los criterios de Huffington-Ruskov, si no me equivoco. 19. Lactante de 10 meses de hace 4 días, presenta erupción cutáneo maculopapular eritematosa de distribución difusa en brazos y piernas. Madre refiere que hace 10 días fue tratado con antibióticos por diarrea. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Son lesiones maculopapulares eritematosas de distribución difusa. ¿Listo? Madre refiere que hace 10 días fue tratado con antibióticos por diarrea. Hagámoslo por descarte. En enfermedad de Ritter, ¿las lesiones son maculopapulares? No. Son lesiones que primero son eritematosas, luego son vesículas transitorias, y las lesiones descamativas, ¿dónde ocurren? ¿En todo el cuerpo? No. Son en las zonas periorificiales, alrededor de la boca y alrededor del ano. No va. ¿Listo? Segundo, Steven Johnson. Un Steven Johnson con lesiones maculopapulares solamente en brazos y piernas. Y en segundo lugar, que no te diga que compromete las mucosas. Doctor, pero está tratado con antibióticos con diarrea. Pero recuerda que Steven Johnson, su principal lesión son ampollares. No son tanto maculopapulares. Poquito raro. Kawasaki, sin fiebre, no puede ser Kawasaki. ¿Cuál es la causa acá? Eritema multiforme. Eritema multiforme, la famosa lesión en diana, pero también una forma de describirla son lesiones maculopapulares eritematosas de distribución difusa en forma de diana y que pueden asociarse a virus, pueden asociarse a consumo de antibióticos o cualquier sustancia irritante. ¿Listo? Clave, eritema multiforme. ¿Listo? Cuando vino esta pregunta y vino en el examen y hacemos una entrevista a los postulantes, lógicamente, la mayoría marcó por ahí Steven Johnson, ¿ya? Porque es quizás la que más generó confusión. Recuerden que cuando vean Steven Johnson, el paciente no es un paciente que está caminando, es un paciente que sí o sí está tóxico, es un paciente que está internado, es un paciente que tiene lesiones en mucosas, un paciente que está hospitalizado. El Steven Johnson no solo es el compromiso de la piel, sino también se ve que hay un compromiso interno, por si acaso. Si las lesiones solamente son de la piel, son difusas y no te hablan de mucosas, no te hablan de ampollas, de flictemas, ¿no? Y el paciente no te dice en mal estado general, bien raro que siga Steven Johnson, ¿ya? El tiempo del antibiótico puede ser, por si acaso, el Steven Johnson puede darse hasta 17 o 21 días después del consumo del medicamento. ¿Listo? Muy bien. Vamos. 20. Niño de 7 años, desde hace 5 días, presenta lesiones dérmicas rojizas pruriginosas asociadas a febrículas. Antecedente, trisomía 21. ¿Listo? O sea, síndrome de Downcito. Cardiopatía congénita corregida, ¿ok? Y alergia alimentaria. O sea, posiblemente hay algo atópico por ahí. Vamos a ver. Madre refiere que fue diagnosticada urticaria y recibió antihistamínicos sin presentar mejoría. Ok. Pero tiene lesiones dermáticas rojas y pruriginosas. Ahora el paciente tiene máculas eritematosas, o rojito, a predominio de flexuras y zonas periorificiales. Y en las comisuras hay descamación. ¿Cuál es el diagnóstico? Enfermedad de Ritter. ¿Por qué no puede ser impétigo ampolloso? Porque el compromiso tendría que ser de mucosas, compromiso de mucosas. Segundo, y además que el impétigo ampolloso pues es distribución total, no solamente es en la zona periorificial, ¿no? Es general. Eritema multiforme, acá ya ves que las lesiones son muy diferentes. Acá son lesiones eritematosas que son periorificiales, no son difusas, como ocurre en el eritema multiforme. Y necrosis epidérmica tóxica te hablan de solamente algunas zonas, ¿no? Como en zonas de flexuras y en zona periorificial, no dicen de forma difusa. Esta es una enfermedad de Ritter o piel escaldada,
¿Y cómo se caracteriza? Un paciente que tiene aparentemente, ¿qué cosa? Ha tenido un proceso alto, un proceso infeccioso, y este paciente comenzó, ¿qué cosa? Con lesiones maculares rojizas que generan mucha irritación, y este paciente, al romperse las vesículas, que a veces ni se ven, genera esa descamación. Paciente con eritema asociado a descamación perioficial, Ritter, mano, pie escaldada. ¿Listo? Vamos. Niño de 5 años desde hace 3 días presenta lesiones tipo roncha elevadas. Roncha elevada, es decir, abón. Abón es compromiso solamente epidérmico. Si el compromiso es subcutáneo, ya no solamente hay pruritos, sino hay dolor tipo hincada. Eso es angioedema. Y si el compromiso se asocia a alteración de la conciencia, problema respiratorio, digestivo, cardiovascular, es anafilaxia. ¿Y por qué es importante hacer este esquema? Porque esto marca el tratamiento. Si el proceso solamente es epidérmico y la palabra clave es abón, entonces aquí el tratamiento solamente es antihistamínico, no los corticoides, antihistamínicos. ¿Listo? Si el paciente viene con compromiso subcutáneo, ¿y cuál va a ser la clave? Aparte del abón, el paciente tiene lo que es un dolor tipo hincada en la zona del abón o en una zona determinada, con el contexto del contacto con algo, acá sí es un angioedema, y acá el tratamiento sí incluye, ¿qué cosa? Corticoides. Antihistamínico más corticoide. Pero si el paciente tiene a esto, se asocia compromiso respiratorio, cardiovascular, abdominal o pérdida de la conciencia, ¿esto qué cosa es? Anafilaxia. Y el tratamiento de la anafilaxia ideal, ¿cuál va a ser? La adrenalina. La adrenalina intramuscular ubicado en el vasto externo. Sin embargo, el paciente solamente tiene, ¿qué cosa? Una lesión abomatosa. ¿Cuál es el tratamiento inicial de un abón? Antihistamínico. Corticoide no le damos porque el paciente no es un angioedema. Dieta. La verdad es que la dieta, los últimos metaanálisis dicen que no tiene nada que ver, pero bueno, tampoco no sería lo principal. Y la sedación tampoco, no vas a sedar a un paciente pues porque tenga urticaria, ¿no? El tratamiento es antihistamínico, porque se libera la histamina, pues, ¿no? Muy bien. La principal causa de urticaria, sí es importante, la principal causa de urticaria en pediatría son los virus, no son los medicamentos, son los virus. Clasificación de la urticaria aguda, menor a 6 semanas, crónica, más de 6 semanas. Urticaria aguda, a la cabeza son virus, el más frecuente de todos. Y en la urticaria crónica, principalmente pueden ser urticarias vasculíticas o síndromes reumatológicos, ¿ya? ¿Listo? Principalmente. En cambio, en angioedema y en anafilaxia, la principal causa son contacto con elementos que generan el despertar de la autoinmunidad tipo 1, o sea, el despertar de la IgE, ¿no? Ok. Vamos. 22. ¿Cuál de los siguientes hallazgos sugiere diagnóstico de asma en el niño menor de 5 años? A ver. El asma, ¿qué cosa? Es una enfermedad crónica reversible que eventualmente se caracteriza por una remodelación bronquial, ¿no? Y que responde a broncodilatadores, ¿ok? Una cosa es ser asmático y otra cosa es tener crisis asmática. Y valga hacer esta aclaración ahorita que todavía estás medio lúcido por lo siguiente, porque esto puede generar confusión. Y inclusive con Areme, cuando ha preguntado, también no ha tenido muy claro esos conceptos, pero ahora último sí ha venido así. Todo este salón puede ser asmático, pero de este salón solamente 5 están silbando o 5 están tosiendo. Yo puedo ser asmático, pero no estoy tosiendo, no estoy silbando. Eso no significa que yo deje de ser asmático. Soy asmático, pero no estoy en crisis. ¿Qué quiere decir? Por lo tanto, el asma es la coexistencia de los signos y síntomas que van a alterar tu calidad de vida, pero el hecho que el día de hoy, en este momento, yo vea que el paciente tiene un aumento o la exacerbación de los síntomas, se llama crisis asmática. ¿Y por qué es importante esta diferenciación? Porque si yo tengo crisis asmática, el tratamiento de elección no es tu corticoide inhalatorio. ¿Qué cosa es? Tu beta 2 agonista y eventualmente tu corticoide sistémico por vía oral o endovenoso. Pero si el paciente tiene una historia de asma y no crisis, ¿cuál va a ser tu tratamiento ideal? ¿El beta 2? No, el corticoide inhalatorio asociado a beta 2 a demanda o, si el caso es un poquito más persistente, un LABA, ¿verdad? Un beta agonista de acción prolongada. ¿Ok? Segundo dato, para fines de examen, ¿ya? El asma tiene que ser objetivizada con un examen. ¿Cuál es el examen? La espirometría. La espirometría es un examen voluntario. A un niño de 1 año no puede decirle sopla, no lo va a hacer. Pero a un niño de 4 años o 3 años o 5 años, muy variable, sí lo puede hacer. Para fines prácticos, 4 años. Por lo tanto, a partir de los 4 años en adelante podemos objetivizar el asma. ¿Listo? Eso quiere decir, doctor, que antes de los 4 años yo no puedo saber que es asmático, por espirometría no.
Pero ¿existen alternativas? Sí, apunta. Según la guía española, porque eso no dice ni el MINSA, ya, pero lo dice la guía española y eso ha venido en el examen, la prueba más común que se hace son las compresiones toracoabdominales. Compresiones toracoabdominales se pone como una especie de paleta y va a presionar, levantar y deprimir el abdomen y se ve cuánto cambio hay en la reversibilidad del patrón respiratorio. Es como que a un adulto lo hagas correr, ¿no? Entonces un asma se va a observar. ¿Listo? Listo. Ese es el frecuente. Ahora, en un paciente de más de 4 años, hacen la espirometría. Si la espirometría de arranque te sale que el volumen expiratorio forzado en el primer segundo es menor a 80%, eso es asma. ¿Listo? Con los síntomas es asma. Pero ¿qué pasa si el paciente tiene un volumen expiratorio forzado en el primer segundo más de 80% y el paciente tiene clínica sugerente de asma? Ahí entra la segunda fase. ¿Cuál es? El test de provocación. ¿Y qué cosa? El test de reversión. ¿Con qué cosa? Con el beta-2 agonista. Le pones 4 puffs de salbutamol, o sea, 400 microgramos de beta-2 agonista y ve la respuesta. Si el paciente mejora un 12% o aumenta 200 mililitros, eso también es asma. ¿Listo? Muy bien. Es importante tener esto bien planteado. Ahora, doctor, en la prueba de toracoabdominal no siempre se hace, no es muy común, pero yo veo que a niños de 2 o 3 años ya los tratan como asmáticos, le meten corticoides, no lo tratan como bronquiolitis. Ya. Si un paciente te viene tosiendo cada cierto tiempo, si el niño ha mejorado, se viene nebulizando con cada cambio de estación, hace ejercicio y tose, alguien levanta o se limpia la casa y comienza a toser, se le irrita la nariz, el papá y la mamá es asmático, tiene rinitis alérgica, muy probablemente tu paciente es asmático, ¿verdad? Entonces también se pueden haber algunos índices predictores del asma, que es el famoso IPA. Pero bueno, quiero que veas ese contexto en general. ¿Listo? Entonces, la pregunta se orienta a un síntoma clínico que nos puede ayudar a sugerir que el paciente tenga asma en menor de 5 años. Vamos, la primera, tos no productiva esporádica. La tos del asma es una tos seca, estamos de acuerdo, pero esporádica. Al contrario, el asmático, ¿qué cosa es? Es episódico. Por eso es que el paciente llega a consulta. ¿Listo? Llega a consulta. Porque si se hace cada vez más episódico, se vuelve persistente, moderado, persistente grave, ¿no? Listo. ¿Síntomas de corta duración en una infección de tracto respiratorio alto? No, no son síntomas de corta duración, son síntomas que se proyectan. Tú mismo, cuando a ti te das resfrías y has tenido un pasado medio asmático, ¿qué va a pasar? Tienes una tos de 3 o 4 semanas, ¿verdad? Listo. Tos con flema no hay forma. ¿Cuál es la característica? Tos no productiva, recurrente o persistente, que es a predominio nocturno. Principalmente hay muchas teorías que tienen que ver con el cambio de CO2, el oxígeno, la fase luminosa de la planta y otras cosas, pero también tiene que ver qué cosa con la curva del cortisol, ya que eso también es muy importante para mencionar. Y también que en la noche los bronquios se construyen más, ¿no? Entonces, eso ocurre. Muy bien, vamos, pregunta 23. Niño de 6 años acude por presentar episodio de tos seca, exigente y silbido de pecho. ¿Listo? Sin fiebre. Tiene diagnóstico de asma, ya está. Desde hace un año. Al examen, temperatura de 36.8, frecuencia cardíaca de 110, frecuencia respiratoria de 30, regular estado general, que es un término que yo detesto en la pediatría, pero bueno, tórax, escasos sibilantes en ambos campos pulmonares y resto del examen normal, ¿ya? Pero ellos son los que hacen la pregunta. Entonces, ¿cuál es el tratamiento inmediato? Ok, miren, cuando ustedes han manejado el internado, porque ya ustedes han manejado internado, ya han ido a sus serums, ustedes son ya prácticamente pediatras sin título, pero son pediatras en el alma. Ustedes han aplicado el famoso score pulmonari, ¿verdad? Conocen el score pulmonari. ¿Qué es el score pulmonari? Es un score para valorar la severidad en una crisis asmática. ¿Por qué es crisis asmática? Porque está silbando, porque el paciente está con tos exigente, o sea, hay una exacerbación de un síntoma común. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué cosa valora el score pulmonari? Valora la saturación por un lado y evalúa 3 criterios clínicos. ¿Cuáles son? La frecuencia respiratoria, las sibilancias en la inspiración y la expiración y el uso del esternocleidomastoideo. ¿Listo? Si nosotros revisamos los valores, no te dan saturación en el caso clínico. Solamente te dan frecuencia respiratoria y te dicen que los sibilantes están, pero no sabemos si sean inspiratorio o expiratorio. Ni tampoco te hablan del esternocleidomastoideo. En conclusión, el score pulmonari en este caso es prácticamente imposible de aplicar. Si yo no tengo el score pulmonari, yo no voy a poder diferenciar si es algo leve, moderado y severo. ¿Y por qué hago esa diferenciación? Por lo siguiente. Porque si el cuadro es leve, colegas, el tratamiento solamente, ¿qué cosa es? Beta-2 agonista. ¿Listo? Beta-2 agonista. Según lo que dice la guía, se coloca de 2 a 4 puff. Nada más. Y se acabó. El paciente debe mejorar y se va a su casa. Se acabó. En la moderada,
el paciente usa beta 2 agonistas, pero usa ¿qué cosa? De 2 a 4 puff de salbutamol, pero lo usa ya ahora por 3 ciclos. ¿Listo? Y al alta o durante el proceso de la terapia puede recibir corticoide por vía oral. ¿Cuál es el corticoide de elección por vía oral? Prednisona. ¿Listo? Prednisona. Dosis de 0.5 a 1 miligramo por kilo por día. Y si el caso es severo, ahí sí agárrate, porque acá ¿qué cosa tienes que poner? Nebulización con beta 2. Pones corticoide endovenoso, que puede ser hidrocortisona o metilprednisolona. No voy a entrar en las diferencias porque no es el fin ahorita de la discusión. Y tercero, el anticolinérgico. ¿Qué cosa es el bromuro de hipatropio? Y todo esto, ¿qué cosa? En el lapso de la primera hora. Y luego después, si el paciente no responde, tienes que poder colocar sulfato de magnesio hasta 4 horas del tratamiento. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Como el score pulmonar se me hace inaplicable, ¿ya? Entonces muchos agarraron y dijeron, bueno, tenemos la frecuencia respiratoria de 30 y los sibilantes son escasos y el resto del examen es normal. Más parece una leve que una moderada, ¿verdad? Entonces, como es una leve, marco broncodilatación de acción rápida nomás. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Pero ¿cuál fue la clave que dio con AREME? La clave que dio con AREME fue ¿qué cosa? Broncodilatación rápida más corticoide sistémico. ¿Y saben de qué cosa se agarró con AREME? De esta palabrita, regular estado general. Cuando con AREME dice regular estado general, es que eso quiere decirte que es moderado. O sea, al diablo el score pulmonari, sino que regular estado general, moderado. Para fines prácticos porque tu examen se acerca. Si a ti te ponen buen estado general y no tienes cómo aplicar el score pulmonari, considéralo leve. Si tú ves que pone regular estado general, considéralo moderado. Y si tú ves que es mal estado general, considéralo severo. ¿Y por qué te digo? Porque con AREME, en toda su historia, no sé qué pasó en ese examen, pusieron una misma pregunta, no sé, creo que la misma pregunta, pero lo pusieron con un estado general. Luego, ¿y saben cuál fue la clave ahí? Solamente broncodilatación de acción rápida. Igualito, el score pulmonari no se aplicó. Entonces, si ustedes están en el examen y no pueden aplicar el score pulmonari, apliquen o fíjense de esta palabrita, regular estado general, buen estado general o mal estado general. ¿Listo? Están en una guerra y tienen que enfrentar lo que se encuentre. ¿Por qué no puede ser broncodilatador de acción rápida? Sería solamente si fuera leve y si el estado fuera buen estado general. Bueno. Bromuro de hipatropio, tienes que ponerle sí o sí corticoide. O sea, no puede haber ninguna combinación de salbutamol más bromuro de hipatropio solo. O sea, tiene que haber sí o sí corticoide. Bromuro de hipatropio a seca no se da. Tiene que haber siempre broncodilatador de acción rápida. Y en este caso le dieron broncodilatación de acción rápida más corticoide sistémico. ¿Listo? Ahora, un dato más. Si a ti en la historia te ponen que el paciente puede usar nebulización o cámara espaciadora, porque un neumólogo tuvo sí o sí en el examen, ¿ya? Ningún neumólogo usa Medic, pero había un neumólogo en ese examen. Tú, por favor, considera lo siguiente. La espaciadora, o sea, el tubito, es 1000 veces mejor que la nebulización. Sí, es 1000 veces mejor, ¿ya? Hay mejor entrada del medicamento. La nebulización, casi todo el medicamento se pierde. La nebulización solo cuando está indicada, cuando el paciente está en un grado severo o cuando el paciente está en hipoxia. ¿Por qué en grado severo? Porque el paciente tiene tanta dificultad respiratoria que no le decís, inhala pues. O sea, el paciente tiene dificultad respiratoria y encima lo vas a hacer inhalar, el paciente se va a descompensar más. Y segundo, la nebulización te da algo que no tiene la cámara espaciadora, que te da oxígeno. Y un paciente con cuadro severo necesita nebulización. Pero si no, usa la espaciadora, es 1000 veces mejor. En una leve o una moderada, espaciadora, espaciadora, espaciadora. O sea, tubito, ¿no? Tubito, esto que te pones, ¿no? El inhalador, la aerocámara, ¿no? La aerocámara. ¿Listo? Ok, muy bien, vamos. Entonces, esto es lo que estoy mencionando. Un paciente que ingresa a triaje, se hace la evaluación. Si fuera leve, 2 a 4 pulsaciones de salbutamol. Mejora a su casa y se acabó. Consultorio externo. Pero si no responde, pasa a crisis moderada. ¿Qué es crisis moderada? De 6 a 8 pulsaciones de salbutamol con cámara. Cada dosis de salbutamol es de 100 microgramos, por si acaso si te preguntan. Y si vas a nebulizarlo, porque el paciente ya comienza a desaturar un poquito, la dosis es 0.15 miligramos por kilo de salbutamol. Forma práctica 0.6 por el peso del paciente te da el número de gotas que aplicar. Pero tienes que aprenderte esto de la dosis, por si acaso. Y después reevalúa. Si el paciente mejora, a su casa y puede irse con corticoides o iniciar el corticoide antes. Y si no responde, pasa a crisis grave. Y recién en crisis grave, ¿quién aparece? Bromuro de hipatropio. Bromuro de hipatropio no es en moderado, por favor. Antes era en moderado, ahora es en severo. ¿Listo? Tienes una hora para tratar y si en una hora no mejora, métele sulfato de magnesio. ¿Listo? Vamos.
Por lo tanto, niño de 5 años que acude por exacerbación aguda severa de asma, ¿qué cosa debemos dar en la primera hora? La salbutamol inhalado, corticoide sistémico y bromuro de hipatropio. Pero yo no sé qué pasó en Conareme. Conareme dio esta clave. Conareme dio esta clave porque saben que Conareme publica el examen. Ahora yo voy a presentar mi evidencia, ¿ya? La evidencia es la siguiente. La evidencia ha traído evidencia internacional y evidencia nacional. La evidencia internacional es lo que está en UpToDate, que muchas veces se menciona en el examen y dice claramente que en el cuadro severo, dentro de la primera hora, se trata ¿qué cosa? Con glucocorticoides, se trata con salbutamol y con bromuro de hipatropio. Doctor, yo no entiendo inglés. Vamos en español. ¿Qué dice? En la exacerbación grave para niños con exacerbación grave del asma, el albuterol o el salbutamol combinado con hipatropio se indica para la exacerbación durante la primera hora. O sea, está de manera literal. O sea, no hay forma. ¿Ya? Listo. Y esto dice la guía MINSA. En la primera línea, corticoide, beta-2 agonista, anticolinérgico y corticoide sistémico. Yo no sé qué pasó en ese examen de Conareme, no sé por qué dieron la clave está mal, pero bueno, confío en que el examen esté en corrección. Cambiaron a toda la directiva de Conareme, así que piensen positivo, no creo que vuelva a pasar ese caso, pero son parte de las famosas dudas que se pueden presentar. Recuerda tú, por favor, no trates de irte por el error, ¿ya? Si no va a venir la pregunta, pues repetida. Las preguntas luego entran a reevaluación. Entonces no va a venir esa pregunta nunca más. Pero sí acuérdate de esto. En la primera hora es el beta-2 agonista, el anticolinérgico y el corticoide sistémico. Quien entra recién a partir de la primera hora, si es que no hay mejoría, es sulfato de magnesio. ¿Listo? Eso quiero que lo tengas en cuenta. Vamos. Ahí se acabaron las polémicas y acá ya vienen las consensuadas. ¿Cuál es uno de los objetivos de la medicación controladora en un niño con diagnóstico de asma bronquial? Que no influye en la función pulmonar, al contrario, mejora. Pues quieres que mejore el volumen respiratorio forzado en el primer segundo. Curar la inflamación crónica, nunca se cura el asma, solamente se controla. ¿Cuál es la función de la función preventiva del tratamiento del asma? Es evitar que te den las crisis y si te dan las crisis, que sean lo más leve posible. Por lo tanto, ¿ese efecto lo usas prontamente? No. ¿Cuánto tiempo el paciente debe usar el corticoide inhalatorio? Por lo menos 6 meses, porque los cambios son tan profundos que hace que el genoma de la célula bronquial se recambie. Por lo tanto, la clave corresponde a reducir la inflamación crónica de los bronquios, ¿no? No controla prontamente, controla a largo plazo. Por eso el tratamiento es de largo plazo. ¿Listo? Vamos. En la evaluación de la función pulmonar en el niño menor de 2 años, la técnica más utilizada, ¿cuál es? Compresión rápida torácico-abdominal. Así de literal, parece que hubieran planchado la pregunta, está en la guía. Así, igualito, todavía dice, hay una línea que dice, la función pulmonar en el niño menor de 2 años se evalúa principalmente con compresión rápida torácico-abdominal. Aquí lo he puesto todavía, mira, para que me creas. La guía española de asma lo menciona, miren ustedes la última parte. En el niño menor de 2 años, la técnica más utilizada es la compresión rápida torácico-abdominal. Parece un ejercicio de compresión lectora, ¿verdad? Entonces, así vino. Y esta pregunta, colegas, dirá, ¿de dónde salió? Tengo que leerme todas las guías para responder, tranquilos. Esta pregunta vino de 1 año antes del MIR. Yo sé que estás con el tiempo, ¿ya? Y tienes que estudiar todas las especialidades. Pero si por ahí, por Dios gracia, tienes un poquito de tiempo o tienes un tema que tienes duda, tírale una ojeada al MIR. No le vas a dar la ojeada de los últimos 20 años al MIR, pero tírale por lo menos la ojeada del año pasado, que el examen fue muy polémico, de los últimos 4 años. Quizás alguna va a venir. Y fue muy rentable, porque cuando yo postulé, vino maltrato infantil a montones, preguntas que nunca antes habían venido en el examen, y vino maltrato infantil, preguntas igualitas al MIR. Igualitas al MIR. Así que nada pierden. Quien sabe esa pregunta te pone por delante y hace que logres tu objetivo, ¿verdad? Muy bien. Vamos. Niño de 4 años traída por su madre al centro de salud por presentar desde hace 2 días tos seca persistente. Agitación sin fiebre. Al examen en el último año ha presentado 2 episodios similares con presencia de sibilancia. O sea, listo. Al examen, temperatura de 36.8, frecuencia cardíaca 110, frecuencia respiratoria 42 y mira, buen estado general. Algunos sucrépitos. Recuerda que no todo lo que asma silba ni todo lo que silba es asma. El asma también en un niño puede generar a veces sucrépitos, ¿listo? No necesariamente tiene que ver con procesos infecciosos. El resto del examen es normal. Por lo tanto, ¿cuál fue la clave? Broncodilatador de acción rápida, o sea, salbutamol a secas. ¿Vieron? Doctor, y esta pregunta usted la está sacando de contexto. Mira cuándo fue hecha esta pregunta, el 2023. ¿Y cuándo fue la pregunta anterior, la polémica? Acá está. 2023.
O sea, vino las dos preguntas en el mismo examen. Así de categórico fue con Arevalo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ahora las preguntas van cambiando, pero traten de usar el score pulmonar. Recuerden, las preguntas también se van revaluando. Score pulmonari, y si no, ya pues te aplicas esto, ¿no? Vamos. Niño de 12 años con dificultad respiratoria y alza térmica desde hace 6 días. Al examen, frecuencia cardíaca de 120, respiratoria de 38, saturación de 94, luce tóxico, o sea, está mal. Lesión eritematosa con secreción amarillenta escasa en pierna derecha. Tórax, crépito y matidez en mi tórax derecho. Listo. Palabra crépito es neumonía, no negociable. Su crépito puede ser bronquial o puede ser alveolar. Sibilante generalmente es bronquial, aunque recuerda, cuidado con las atípicas que también te silban. Pero crépito y matidez son sí o sí neumonías bacterianas. Y si hablamos de una neumonía bacteriana en el contexto de una infección de la piel, ¿cuál creen ustedes que sea la causa? Aureus, así es, ¿no? Clostridium tetani, bien, no he visto reporte de caso, ¿qué cosa es neumonía? Klebsiella pneumoniae, tampoco, tendría que ser muy inmunosuprimido, pseudomonas aeruginosa en el contexto hospitalizado, ¿no? Este es Staphylococcus aureus. Datitos de Staphylococcus aureus: neumonía necrotizante, la que te genera más empiema, la que genera más neumatocele, aquella que está asociado principalmente a neumonía necrotizante, empiema, neumatocele. ¿Qué más? Otro dato por ahí que es importante. Tratamiento prolongado de casi 42 a 48 días, por lo menos. ¿Listo? Principalmente. Muy bien. Vamos. 29. Niño de 4 años desde hace 5 días presenta tos continua de inicio súbito que no mejora con tratamiento convencional. ¿Y cuál es? Antitoxígeno y broncodilatador. ¿Por qué un niño que recibe tratamiento para síntomas bronquiales no mejora con bronquios, solamente con tratamiento bronquial? Solamente hay dos posibilidades: o sea, un hongo, o la cosa es que no sea nada bronquial, o sea, no sea algo inflamatorio bronquial. Veamos. Al examen, frecuencia cardíaca 88, frecuencia respiratoria normal, saturación aceptable. Pero lo curioso, ¿qué cosa es? Que las sibilancias están localizadas ¿dónde? En la base del lado derecho, que por trayecto anatómico es más vertical. ¿Cuál es la causa? Aspiración de cuerpo extraño. Cuerpo extraño en todo paciente entre 1 y 4 años de edad, que no mejora con el criterio convencional. Neumonía que vive en la comunidad, con 5 días sin fiebre, con frecuencia respiratoria de 20, no te pases, ¿no? Bien raro. Y encima sibilaciones localizadas, no va, ¿no? Crisis asmática severa y que no mejora con broncodilatadores, o sea, 5 días en severa, no creo, ¿no? Y rinosinusitis, ¿qué tiene que ver la inflamación rinosinusal si ya hay compromiso de la auscultación pulmonar, ¿no? Es una aspiración de cuerpo extraño. Vamos, 30. ¿Cuál es el fármaco que disminuye la resistencia vascular provocada por la acidosis e hipoxemia en el tratamiento de la crisis hipóxica en pediatría? La crisis hipóxica, colegas, es una complicación de las cardiopatías cianóticas. Es una complicación de las cardiopatías cianóticas. ¿Listo? La crisis hipóxica, lo que vamos a tener, ¿qué cosa es? Es un paciente que está acostumbrado a vivir a cianosis, pero por alguna razón tenemos un problema en el retorno venoso. Entonces, el tratamiento, ¿qué tiene que ver? Posicionamiento para mejorar ese retorno. En segundo lugar, ¿qué cosa vamos a dar? Vamos a buscar elementos que ayuden a sedar al paciente para que el paciente no haga más esfuerzo. Damos midazolam o eventualmente podemos poner benzodiazepinas. En segundo lugar, mejoramos la resistencia para que pueda vencer esa resistencia que está tapada en el pulmón y mejore el recambio. Para eso damos fenilinefrina. Y para combatir la acidosis propia de toda la hipoxia, el tratamiento que damos es bicarbonato. Recuerden que el bicarbonato está hecho ¿para qué? Para neutralizar la acidosis. Todos estos medicamentos te ayudan a reducir la resistencia vascular, pero la morfina te causa sedación. El vasopresor aumenta la resistencia vascular sistémica para que logre vencer la resistencia vascular pulmonar, o sea, rompa esa puerta y pueda purificar la sangre. La oxigenoterapia no te va a ayudar nada en la crisis cianótica. No te ayuda, no tiene función. ¿Listo? Acá la clave es bicarbonato de sodio porque el bicarbonato corrige la acidosis. ¿Listo? Vamos, 31. Lactante de 6 meses eutrófico con lactancia materna exclusiva y calendario vacunal completo para la edad. Desde hace 4 días presenta tos y rinorrea, que progresan con aumento del esfuerzo respiratorio y succión entrecortada. Al examen, frecuencia cardíaca de 120, frecuencia respiratoria de 70, esto ya es crítico. Temperatura de 37.5, taquimia, aleteo nasal, tórax, sibilancias, sucrépitos, irritaciones intercostales. ¿Cómo se llama ese cuadro? Que según McCoy define
menores a 2 años, en pacientes que vienen con un cuadro catarral y luego al tercer día te hace ¿qué cosa? Sibilancia, y al quinto día te hace atelectasia y al séptimo día comienza la mejoría para que el 10º día se vaya de alta, bronquiolitis. La bronquiolitis no solamente es silbido, también ¿qué cosa es? Sucrépito. ¿Por qué no puede ser bronconeumonía bacteriana? Es un periodo muy corto de enfermedad. Es un periodo muy corto. La bronconeumonía bacteriana se asocia a mucho más tiempo. Además, tendrían que darte el dato de las inmunizaciones incompletas. Y dice que el calendario vacunal es completo para la edad. Neumonía que viene en la comunidad va de la misma mano. Y neumonía complicada tampoco. Es una neumonía ya estudiada que no mejora. Una bronquiolitis clásica, ¿no? Además que recuerden que sibilancias es muy raro pensar en una típica. En esta edad las atípicas son más comunes en 4 años en adelante, ¿no? Niña de 6 años con sibilancias recurrentes de los 4 años. O sea, ¿qué cosa puede ser? Quizás es una asmática, solo que no hemos hecho espirometría. El antecedente de dermatitis atópica ha sido nebulizada varias veces con salbutamol obteniendo mejoría y le tomas un prick test y es positivo para ácolos. ¿Cuál es el fenotipo de sibilancias? Según Tucson, que dice, bueno, como habíamos dicho que la espirometría es una prueba que se hace de manera voluntaria a partir de los 4 años, una de las alternativas para saber si el paciente es asmático o no, o el riesgo de que sea asmático, es lo que Tucson estudió como las sibilancias. Las sibilancias de Tucson se clasifican de 3 formas. Pueden ser sibilancias precoces transitorias, sibilancias tardías o no atópicas y las sibilancias persistentes atópicas. ¿Ya? Las sibilancias precoces transitorias son aquellas sibilancias en las cuales el paciente no tiene atopía, el paciente no tiene antecedentes de la familia de asma y que solamente hace sibilancias. ¿Por qué? Porque su bronquio es pequeñito. Entonces, por lo tanto, nace con sibilancia, pero conforme va creciendo, la sibilancia se apaga. Por lo tanto, este paciente no llega a ser asmático. El sibilante no atópico es aquel sibilante que comienza un poquito antes del año, pero generalmente continúa hasta los 3 años y a los 6 años ya suele desaparecer. Puede haber atopía, más o menos, pero el paciente no llega a ser asmático generalmente. En cambio, el sibilante persistente atópico es aquel paciente que comienza con la sibilancia con fuerza a los 3 o 4 años y se mantiene de forma persistente hasta los 11 años de edad. ¿Listo? Acá sí el paciente es atópico y tiene antecedentes de asma. Entonces, en un paciente que viene desde los 4 años con fuerza en un concepto atópico, la clave sería este de acá último, que es persistente atópico. Muy bien, vamos. 33. Niño de 4 años llega a emergencia por presentar tos y dificultad respiratoria luego la ingesta de contenido líquido en botella de gaseosa. La madre al confirmar que había ingerido gasolina le provocó el vómito y lo lleva a emergencia llegando con mayor dificultad respiratoria. Lo primero que vas a hacer en la emergencia, ¿qué cosa es? El triángulo de evaluación pediátrica, que es apariencia, respiración y color. Tienes 30 segundos. ¿Y para qué sirve el triángulo? Para ver si a tu paciente lo vas a dar a consultorio, lo mandas a su casa o lo metes a shock trauma. Una vez que está en shock trauma, haces el famoso ABCDE, que es la evaluación primaria. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Triángulo de evaluación pediátrica. No está en la clave, entonces hagamos ABCDE. ¿El A qué cosa B? Patrón respiratorio. ¿Y alguna clave tiene que ver con patrón respiratorio? Sí. La clave C, que es soporte respiratorio. Ahí está la clave. ¿Listo? Recuerden ustedes que los pacientes que ingieren sustancias extrañas se pueden descontaminar digestivamente si tienen algunos criterios. Primero, si lo que ha comido, si no tiene cápsula, no tiene cubierta, se ha dado en un lapso de menos de 1 hora, se puede hacer un lavado y se puede retirar el elemento. Si el alimento tiene una cobertura entérica, puede retirarse o puede tratarse de hacer una descontaminación hasta 2 horas, pero ya no por vía digestiva, por vía oral, sino por vía fecal a través de un enema evacuante, que es descontaminación intestinal. Pero no todos los sustancias extrañas se pueden descontaminar de esa forma. Para eso existe un grupo de sustancias que no se pueden descontaminar, que es el famoso acrónimo de FILES. La P de ¿qué? Todos aquellos elementos que han pasado más de 1 hora, o pesticidas. La H de ¿cuál? De hidrocarburos. La A de ¿cuál? De ácidos o álcalis. Por eso es que en los cáusticos no hagas lavado gástrico, no induzcas vómito, no hagas carbón activado porque puede ser lesión. La I de ¿qué? De iron, de hierro. La L de ¿qué? De litio. Y la S de solventes o solventes lipídicos o detergentes lipídicos. En estos pacientes no se hace descontaminación digestiva. ¿Listo? En el caso preciso de los hidrocarburos,
Cuando tú tienes un paciente que está intoxicado por hidrocarburos, lo primero que tienes que hacer sí o sí es una radiografía de tórax. Si la radiografía de tórax es normal, obsérvalo por 6 horas y se va a su casa, si todo está bien. Pero si el paciente tiene una radiografía de tórax un poco anormal y el paciente luce bien, tienes que hacer descontaminación. Pero para la descontaminación, el paciente tiene que estar intubado sí o sí, por si acaso. Si en el examen te dicen un paciente que consume algún hidrocarburo, un petróleo, un derivado en general, y se hace una descontaminación, ¿qué criterio inicial debes hacer? Sí o sí, intubación o proteger la vía aérea. ¿Listo? Muy bien. 34. Niña de 3 años es traído por emergencia. Me preguntan en el chat cuál es la clave 32. ¿Alguien me puede ayudar para no regresar la pregunta? La C. Muy bien, la C. ¿Listo? Muy bien, gracias. 34. Niño de 3 años es traído por emergencia por presentar dolor de garganta, congestión nasal y rinorrea. Al examen está febril, frecuencia respiratoria de 20, frecuencia cardíaca de 70, faringe no congestiva, sin placas, resto no contributorio. A ver, para que sea una faringitis aguda, tendríamos que tener en cuenta qué cosa, una faringe congestiva. ¿Estaríamos claros? O sea, si no hay faringe congestiva, no es faringitis, ¿verdad? Listo, ya. Si fuera rinosinusitis, el paciente tendría que tener secreción nasal persistente, acuosa, más de 10 días, o si en todo caso se puede ver purulenta con dolor a nivel de la presión facial. Recuerda que el lugar más común de la sinusitis, los casos más comunes son virales, virus intestinal respiratorio a la cabeza, pero si no, o rinovirus, y si no, si tú ves las bacterianas, que son las que más llaman la atención, son más comunes a nivel de las celdas ecmoidales, ¿no? Por eso, y por la cercanía de las celdas ecmoidales, es la principal complicación de la sinusitis ecmoidal, es la celulitis, ¿no? Orbitaria, periorbitaria. Y la otra complicación puede ser sinusitis maxilares. No es ese caso. Rinitis vasomotora es aquella rinitis que aparece la secreción serosa que se asocia cuando hay cambios de temperatura. Entonces, el cambio de la vasodilatación o vasoconstricción de los vasitos hace que se genere la secreción. Pero si el paciente viene con dolor de garganta, congestión nasal y rinorrea, esos son síntomas muy comunes de resfrío común. ¿Cuál es el criterio clínico más común de resfrío común? Es la congestión nasal. En segundo lugar es la rinorrea. En tercer lugar es la fiebre. En cuarto lugar es la tos y el dolor de garganta que puede presentarse sin necesidad de tener una garganta congestiva. Si bien cierto, el resfrío común se asocia a fiebre y es un criterio muy importante para diferenciar de la rinitis vasomotora, la rinitis vasomotora no va con dolor de garganta ni a balas. No hay forma que pase eso, ¿no? Listo. Vamos. 35. Niño de 6 años con antecedente de asma y rinitis alérgica, o sea, es un atópico. Uso de inhaladores y antihistamínicos, atópico. Ingresa a emergencia por cuadro obstructivo bronquial severo. O sea, ¿qué cosa es una? Es un paciente con crisis asmática. Manejado con hidrocortisona parenteral, o sea, severo, nebulización con salbutamol y bromuro hipatropio. Mira, es el mismo con Areme pone la clave, ¿no? Y se contradicen, ¿no? Porque ahí puse bromuro hipatropio. Laboratorio, leucocitos en 18.000, glucosa en 200 y en la orina en glucosa está entre 2 cruces. Y eso es esperable porque recuerda que el factor umbral para reabsorber la glucosa en el túbulo contorneo proximal, ¿cuánto es? 180. Si tú tienes más de 180 de lo que filtras, no se reabsorbe y se va a eliminar en la orina, ¿verdad? ¿Cuál es el fármaco que produce estos resultados? Bueno, hipatropio está asociado principalmente a náuseas, vómitos, a sequedad, ¿no? El hormona hipatropio no se da más de 24 a 48 horas. Después de eso ya se quita, no se da por estos efectos adversos. El salbutamol principalmente está asociado a tremores, puede asociarse a hipoglicemias, puede asociarse también a hiperglicemias. El salbutamol está asociado a hipocalemias, es un medicamento que se usa en hipocalemia, pero principalmente a taquicardia. Pero es una taquicardia que no suele pasar del ritmo sinusal, o sea, no llega a más de 180. El antihistamínico no te produce aumento de la glucosa. Este es un caso de corticoides. ¿Por qué? Porque el corticoide es glucosa, carbohidrato, es glucocorticoide, genera aumento de la glucosa. Y recuerda también que el corticoide es una explicación por qué los niños que reciben maduración pulmonar dentro de la barriga de la mamá nacen con leucocitosis, ¿no? Y eso ustedes lo ven en Neo, ¿no? Nacen con leucocitosis que dice, tranquilo, puede ser por el corticoide que recibió la maduración pulmonar. El corticoide genera leucocitos, ¿no? Leucocitos, pero es una leucocitosis sin presencia de abastonados, sin desviación a la izquierda. Esto es por corticoides. Y se explica claramente por qué, porque además que el corticoide que genera este efecto es la hidrocortisona. La hidrocortisona es un corticoide de acción súper rápida, por lo tanto es muy común que esto pase, ¿no? Si fuera dexametasona, si fuera otro medicamento o betametasona, el efecto va a demorar más. Pero si dice que ahorita le he puesto la hidrocortisona y ahorita está haciendo estos cambios, es por la hidrocortisona, que es un corticoide de acción súper rápida. ¿Listo? Vamos. Niño de 6 años con cardiopatía congénita cianótica. Bueno, ya preguntas ya un poquito ya de otro examen, pero miren que estamos al borde de 36, son 150 y vamos 1 hora y media.
Niño de 6 años con cardiopatía congénita cianótica, presenta fiebre de 39 grados desde 7 días. Vómitos, cefalea y tos con movilización de secreciones. O sea, es un niño con cardiopatía congénita cianótica. Ya. Las cardiopatías congénitas cianóticas clásicamente se pueden diferenciar en dos grandes grupos. ¿Ya? Vamos a verlos por edades y por el flujo pulmonar. Por edad. Si te ponen menor de 1 año, la causa más común, transposición de grandes vasos. Si es mayor de 1 año, tetralogía de Fallot. Por lo tanto, el Fallot puede iniciar como una fase inicial como rosado. O sea, se puede ver rosadito el Fallot en un inicio y luego se hace cianótico. En transposición de grandes vasos, radiografía de huevo. En Fallot, la bota o el zapato sueco. Tratamiento de la transposición de grandes vasos, la cirugía de Yarete. Yarete o jarete, ¿no? J-A-R-E-T, jarete, ¿no? Jarete. Y en el caso la Fallot, el Belotausin, ¿no? Que es el paliativo y luego ya se hace la corrección final. ¿Estamos de acuerdo? Esa es por la edad. Si queremos clasificar la cardiopatía cianótica por el flujo pulmonar, las principales, la de bajo flujo pulmonar, ¿cuál es? La tetralogía de Fallot, porque en la tetralogía de Fallot hay estenosis pulmonar subifundibular. En cambio, en la transposición de grandes vasos, ese es por aumento de flujo pulmonar. ¿Estamos de acuerdo? Con 6 años, esto probablemente sea un Fallot. ¿Listo? Ya. Un paciente con cardiopatía congénita cianótica te va a venir saturando 95-94. ¿Cuánto crees que el paciente esté acostumbrado a vivir con saturación? Con 80, 79, 78. Yo he tenido la oportunidad de formarme en el Instituto Nacional de Salud del Niño y ahí pues que tú ves por todos lados niños y ahí vienen pues pacientes saturando hasta 65, 60%, ¿no? Y es su basal. Yo te pregunto, si tú saturaras 89%, tú siendo un paciente eutrófico en teoría, y te pongo, y tú vienes saturando 85%, ¿cómo estaría tu frecuencia cardíaca? Súper acelerada, ¿no? Tu frecuencia respiratoria, ¿cómo estaría? También súper incrementada. Mira este niño, satura 75% y mira cómo está su frecuencia cardíaca, 100. Su frecuencia respiratoria 25. Entonces, no te confundas. La saturación, posiblemente su basal sea 79, 78. ¿Y por qué te digo esto? Porque la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria están por ahí. Y además, mira, está haciendo fiebre. Si un paciente, yo te pongo a ti 85% de saturación y estás con fiebre, tu frecuencia cardíaca va a estar volando sobre 200 porque estás buscando compensar. Mira este paciente, con todo esto su frecuencia cardíaca se maneja ahí. Y no te dice que no te dice que el paciente está inconsciente ni nada por el estilo. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando veas una cardiopatía congénita cianótica, no te guíes solo de la saturación, sino ve cómo está el paciente, cómo luce y las funciones vitales. ¿Y por qué lo digo? Porque va a ser importante para resolver esta pregunta, que fue una pregunta que mató gente en el examen del 2022. Está febril, cianosis generalizada, hay sucrépitos difusos, ruidos cardíacos fuera de la línea medio clavicular, lógico, pues una cardiopatía congénita cianótica, hay hepatoespleno, también lógico, porque el paciente hace un patrón congestivo, el hígado se congestiona, porque nada está pasando al pulmón, todo se congestiona en el hígado, y el laboratorio tiene leucocitos aumentados, segmentados 60%, PCR de 5, patológico, plaquetas de 50.000 y luego tomar muestras para cultivo, ¿cuál sería la acción terapéutica inmediata? Comencemos con descarte. El manejo de una cardiopatía congénita cianótica pues es una pregunta compleja, tiene muchas aristas. La primera, ¿realizar sangría roja? No. Un paciente con cardiopatía congénita cianótica tiene que tener un hematocrito mínimo de 45%. Eso quiere decir hemoglobina de 15. Y una acianótica como mínimo debe tener 36% de hematocrito, o sea, hemoglobina de 12. Que tenga hemoglobina de 17 está chévere, porque está compensando. Más bien, si tuvieran hemoglobina menos de eso, hay que transfundirlo. En ellos, la anemia sintomática se produce con estos valores. No hay forma. Doctor, ¿transfundir plaquetas? No. Recuerda que la transformación del megacariocito y la fragmentación en la plaqueta se produce a nivel del endotelio pulmonar. Si el paciente tiene una estenosis pulmonar, las pacientes con cardiopatía congénita cianótica vienen con plaquetopenia. Doctor, pero tiene 50.000, puede sangrar. Tranquilo. Solamente se transfundiría plaquetas en el contexto en este paciente si entrara a acto operatorio. Doctor, pero le voy a sacar un AGA y ahí también puede sangrar. Bueno, en AGA el corte de plaquetas es 30.000. Y si el paciente no entra a acto operatorio, ¿cuándo debería transfundir plaquetas? Cuando el valor de corte es menos de 10.000. No va. Doctor, administrar aporte de oxígeno. ¿Por qué? Si el paciente satura 75% y la frecuencia cardíaca y respiratoria no están aceleradas. Observar hasta el resultado de cultivo, creo que estamos de acuerdo que esa no es la clave, porque todo paciente con cardiopatía congénita y tiene un proceso respiratorio, debes considerar que es una neumonía hasta demostrar lo contrario. ¿Qué sería lo mejor? Iniciar antibiótico parenteral. ¿En qué me apoyo? En el PCR de 5 miligramos por decilitro, porque está en decilitro. ¿En qué me apoyo? En la leucocitosis y en los segmentados, ¿verdad? Y además en los sucrépitos difusos y el paciente que está haciendo fiebre, que es algo que no hace toda cardiopatía congénita cianótica. Pregunta muy bonita, pero pregunta también muy compleja, porque la mayoría marcó administrar aporte de oxígeno.
¿Listo? Y otro grupo marcó transfusión de plaquetas. 36 es una pregunta, sí, vino en el examen de la subespecialidad, no vino para pediatría, en el examen general, pero igual cayeron muchos en esta pregunta. 37, lactante de 2 meses, presenta desde hace 5 días rinorrea y tos. Vamos, 5 días, rinorrea y tos. 5 días, 5 días, rinorrea y tos. ¿Listo? Y ahora, listo, palabra clave. ¿Qué cosa hace? Comienza a presentar exacerbación paroxística. ¿Listo? Exacerbación paroxística, ¿no? Ya está afebril, ¿no? Y tiene dificultad para lactar porque tose. Y el paciente está febril, frecuencia respiratoria de 40, cardíaca de 124, saturación de 100%, buen estado general. Se confirma acceso con varios golpes de tos que se llama quinta y periodo de apnea. Recuerda que el apnea o la cianosis puede ser el único criterio clínico que puede tener un paciente con tos ferina menor de 6 meses. Los pacientes menores de 6 meses a veces ni tosen, pero si hacen apnea y cianosis, debemos pensar en tos ferina como una posibilidad diagnóstica, especialmente si el paciente no tiene vacunas y sobre todo si la mamá no se ha vacunado. Recuerda que entrando un poquito al campo de gineco, ¿no? Sin ánimos de, digamos, de ser intrusismo en el área del colega, recuerdan que la vacuna, que es la DPTA celular, se aplica en la semana 27. ¿Y por qué se pone? Se pone para darle anticuerpos al bebé y evitar la complicación de la tosferina. Entonces, eso es parte también del calendario nacional de vacunación. ¿Listo? Vamos con las claves. CRUC, no. Para empezar, el CRUC tiene, ¿qué cosa? 3 días de periodo catarral y el paciente no viene con quinta, sino viene con tos de perro y la edad que está fuera de serie. El CRUC aparece especialmente, ¿qué cosa? De los 6 meses a los 3 años, así que está muy, muy lejos de ahí. Epiglotitis es más común de 2 años a 6 años. Edad clave, 4 años. Y es una fase tóxica, ¿no? Es una celulitis a nivel de la glotis. El paciente viene con la boca con la saliva botando, la posición de trípode, no va. Laringotraqueitis va muy parecido a CRUC, no va. Bronquiolitis sin problema de saturación, sin sibilantes, no va. Esta es una tosferina, ¿listo? La tosferina producido por la toxina de la Bordetella pertussis, ¿listo? Criterios importantes de la tosferina. Recuerdan que su patrón en hemograma es característico, es la leucocitosis con linfocitosis. Una leucocitosis de miedo que puede llegar a 50, 70 mil, 100 mil leucocitos y linfocitos a 45 mil. Y en algunos casos estos pacientes llegan a ser leucoféresis, o sea, hay que sacarles esos leucocitos. Criterio radiológico, el corazón velludo, ¿no? Interesante en este dato. Tratamiento de la tosferina, el macrólido. Acitro, que se puede dar en cualquier etapa de la vida. Eritromicina también, pero se da 4 veces al día y es menos tolerable, puede generar hepatotoxicidad. Y la claritro, que se da a partir del mes de vida. Y si el paciente es alérgico al macrólido, ¿qué cosa le vas a dar? Trimetoprim sulfametoxazol a partir de los 2 meses de vida. Principal complicación de la tosferina, ¿cuál es? La neumonía. En segundo lugar, la otitis media aguda, muy de cerca. Pero si te preguntan cuál es la aplicación más horrible de la tosferina, es la hipertensión pulmonar. Muy bien, listo. Son datos. Niño de 3 años es traído de emergencia por presentar dolor agudo de garganta, fiebre alta, disfagia, estridor y dificultad respiratoria. Pero mira cómo dice, está tóxico. Babeo constante, tendencia a la hiperextensión del cuello, posición de trípode. ¿Qué es esto? Es una epiglotitis. El famoso cuadro diferencial de Krug, que inclusive a veces ni tiene estridor, porque se tapa tanto que ni hace estridor, pero que viene literalmente tratando de comer aire, viene en trípode, botando la saliva por la boca, ¿no? Y estos pacientes se complican al toque. La principal causa de epiglotitis, Haemophilus influenzae. Estos pacientes tienen que tener, ¿qué cosa? Una vía aérea, un apoyo de la vía aérea, y esta vía aérea tiene que hacerse sí o sí en quirófano. ¿Por qué no puede hacerse en el tópico? Porque la glotis está accedada, entonces es muy probablemente que el tubo no entre, ¿no? Entonces los pacientes se hacen una crico y van de frente a sala, ¿no? El tratamiento antibiótico de elección es con ceftriaxona. ¿Listo? Esto sería lo principal, ¿no? Cuidar la vía aérea. Proceder a la flebotomía urgente no tiene nada que ver con el CBC, lo importante es la vía aérea, el ABCDE. Colocar al paciente en decúbito supino, no. Nebulización con solución salina tampoco. Exploración directa, es más, si tú marcarías esta clave deberían bajarte un punto en el examen porque la exploración directa está contraindicada en la epiglotitis, lo vas a complicar 1000 veces más. Vamos, 39. Lactante de 5 meses, hace 3 días presenta rinorrea acuosa, estornudos y fiebre. 3 días.
Palabra, número mágico, 3 días. Ayer tos y dificultad respiratoria. El paciente ahora tiene 60 de respiratoria, está un poquito incrementada, está febril, está con aleteo nasal, está irritable, tiene tirajes y tiene sibilancias en ambos campos. ¿Cómo se llama ese cuadro clínico que comienza en un menor de 2 años? Como cuadro catarral y luego al tercer día comienza a hacer sibilancias, al quinto día telectasias, al séptimo día comienza la recuperación, bronquiolitis. ¿Fibrosis quística puede silbar? Sí, pero la fibrosis quística va a debutar o debes pensar en un paciente con neumonía recurrente, en un paciente que no gana peso, en un desnutrido. ¿Cuál es la causa más frecuente de neumonía en fibrosis quística? Pseudomonas aeruginosa. ¿Listo? Pero ¿cuál es el colonizador más frecuente? Staphylococcus aureus. Cuerpo extraño, a esta edad, ¿qué lactante de 5 meses tiene la capacidad de meterse algo a la boca? Todavía no. Reflujo gastroesofágico también puede causar sibilancias. ¿Pero en qué pacientes vas a sospechar? En ERGE, en pacientes con problemas del sistema nervioso central, PCI, trastornos neurológicos. Y neumonía con 3 días de enfermedad, no, es muy poco, ¿no? Bronquiolitis, vamos. Niño de 5 años traído de emergencia por tos y taquicardia, antecedente de síndrome obstructivo bronquial, a repetición, o sea, este posiblemente sea un asmático no identificado. Y dice que tiene dermatitis atópica, se acabó. Al examen respiratorio de 65, frecuencia cardíaca de 150, tirajas, sibilancia y estertores gruesos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Vamos. Asma. Es realmente crisis asmática, no es asma, pero bueno, tenemos que adaptarnos a las claves. ¿Por qué no puede ser bronquiolitis? Tiene 5 años, pues no te pases. Hasta los 2 años piensa en bronquiolitis. Aunque ya yo sé que la literatura, si has leído, puede ser hasta los 10 años, pero no vamos a marearnos. 2 años bronquiolitis nada más. Lo demás ya es un concepto de especialidad que si ingresas a la residencia lo vas a ver y lo vas a encontrar y lo vas a leer y vas a ver de eso, muy importante. Pero clásicamente, teóricamente para el examen 2 años, 2 años, años. Reflujo gastroesofágico no te darían por el antecedente de la atopía. ¿Qué tiene que ver la atopía con un paciente con ERGE? No hay nada que ver. Bronquitis aguda, mira, es un término que yo detesto, otro término que yo detesto. Bronquitis aguda es un término muy específico, pero algunas veces con ARE me la ha puesto como clave. ¿Cuándo vas a marcar bronquitis aguda? En un paciente que tiene clínica respiratoria baja, pero el único estertor o la única semiología son roncos. Es lo único. No hay ni crépito, ni sibilancia, ni sucrépito, solamente roncos. Si el paciente viene con dolor de garganta, con fiebre y luego tiene un poquito de tiraje y solamente se encuentra roncos, bronquitis aguda. ¿Listo? Si no, no marques eso. Asma sería la clave y cuerpo extraño no. ¿Por qué? Porque no te darían la clínica pues, del paciente que tiene sibilancias a repetición, nada, ¿no? O sea, no va por ahí, ¿no? Ok. Vamos. Niño de 14 años acude por tos seca de una semana de evolución. Mira cómo cambia la historia. Ya no estamos hablando de algo súbito, 3 días, estamos hablando de una semana. Esto pinta más para una neumonía o una enfermedad con una historia clínica un poco más larga. Te dice que la actualidad es espasmódica y emetizante. Tos esmetizante es la tos paroxística, la tos quintosa. Tose tanto que hace y hace. Y al hacer ese es el gallito inspiratorio. Esa es la característica de la tos paroxística. Es la tos quintosa que hace y cuando quiere respirar hace y ese es el gallito inspiratorio, ¿no? Esa es la característica semiológica de la tos ferina o la coqueluche. No se acompaña de fiebre ni dificultad respiratoria. Eso también es un dato muy interesante. La coqueluche, en su fase paroxística, que aparece a partir de la segunda semana, no hace ya fiebre. La fiebre aparece en un inicio, ¿ya? No convive con personas con tos crónica, o sea, adiós TB, ni existe ambiente tabáquico en el hogar, y sí recibió vacunas hasta el primer año. Doctor, pero recibió vacunas. Pero recuerda que la tosferina, que es la toxina pertussis, se aplica no solamente como pentavalente, se aplica como DPT. ¿A qué edad? A los 18 y a los 4 años. Ahora, ¿a partir de cuándo? Inclusive puedes aplicar DPT hasta qué edad? Antes decían hasta los 5. La última norma técnica te dice hasta los 7. Eso ha cambiado. Después de los 7 solamente aplicas DT. ¿Por qué? Porque no tenemos plata. Así de sencillo. Recibió vacunas hasta el primer año. Su crecimiento y desarrollo son normales. Al examen, hemorragia subconjuntival bilateral. ¿Por qué? Tose tanto que se rompe un vasito. Y la ocultación es normal. ¿Cuál es la decisión terapéutica más adecuada? Tratamiento de elección de la tosferina. Muy bien. Macrólido, acitromicina. Aumentemos el nivel. 2. Muy bien. Ya se lanzan aquí en el chat mandando ya las dosis de la citro. 10 miligramos por kilo por día por 5 días. Así es. Muy bien. Listo. Y después de haber aplicado la citro, el paciente debe estar 21 días en aislamiento para que no contagie a nadie más. ¿Listo? Codeína está contraindicado en pediatría porque puede generar depresión del sistema nervioso central. Solamente lo damos en los casos de hemoptisis. Ciprofloxacino le tenemos miedo por la resistencia a la TB. Salbutamol, que tiene que ver con tosferina, y dexametasona tampoco, ¿no? No va. Vamos. ¿Cuál es el agente etiológico? Ya, cantadita. Más frecuente en neumonía que en la comunidad en niños mayores de 5 años. ¿Cuál es? Neumococo. Se acabó. Pregunta clara, ¿no? Neumococo. El neumococo no solamente es la causa más frecuente de neumonía, es la causa más frecuente de sinusitis y de otitis media aguda. ¿Listo? Ok.
Recuerda que si tú tienes un paciente con neumonías recurrentes, sinusitis recurrentes y pacientes con otitis media recurrente, el problema puede ser ¿qué cosa? Una deficiencia de inmunoglobulina A. ¿Y por qué lo digo esto? Porque la inmunoglobulina A es el principal vigilante que hace que el neumococo, que es un colonizador, no rompa la barrera. ¿Listo? La TB no es la causa de neumonía que hay en la comunidad, Haemophilus influenza tampoco, Moraxella catarrhalis es muy raro, Staphylococcus aureus no. Listo. Vamos. 43. Escolar de 6 años, desde hace 4 días presenta tos y fiebre. Al examen, tos y fiebre 4 días. Al examen no hay dificultad respiratoria, se oculta roncos nomás, sin otros signos, ya está. ¿Cuál es la clave? Bronquitis. Cuando tengas un cuadro respiratorio bajo y solamente sea roncos, marca bronquitis, ¿ya? Estamos en el momento del examen, es lo único. Rinofaringitis no te da ronco, pues. Bronquiolitis con 6 años no seas malo. Y bronconeumonía, solamente con esos signos no va, ¿no? Listo. Vamos, ¿cuál es el factor de riesgo de peor pronóstico en un lactante de 45 días de nacido con tos ferina? Tiene que ver con su hemograma. A ver, incremento de la frecuencia de paroxismos de tos cianodizante no es la principal causa. La reacción leucemoide, estamos de acuerdo, mayor a 50.000, puede ser leucocitosis con predominio mononuclear. Usted dijo linfocito, ya, pues el linfocito es un mononuclear, pues, ¿no? Entonces, esto sería correcto. Leucocitos con 1.500, bueno, 15.000 ya, bueno, pero con predominio polimorfo nuclear no, es el predominio del linfocito que es mononuclear. Y el linfocito atípico no tiene nada que ver, esto es de la mononucleosis infecciosa. La principal, factor de riesgo para que un paciente haga hipertensión pulmonar, que es la complicación más temida de la tos ferina, es el hemograma. Porque al incremento de la reacción leucemoide puede generar una viscosidad y eso hace que los leucocitos se aglutinen en los vasos pulmonares. Segundo lugar, el factor de riesgo son los menores de 6 meses. Otro factor de riesgo, los pacientes que no han recibido vacunas. Otro factor de riesgo, los pacientes que tienen frecuencia respiratoria más de 70. ¿Listo? Esos son los pacientes que tienen riesgo de ser hipertensión pulmonar. 45, niño de 8 años desde hace 24 horas presenta temperatura de 40. Al examen mal estado general, taquipneico, roncantes, sucrépitos y crépitos. Ya, si me dicen crépitos, esto no es negociable. ¿Qué cosa es? Neumonía. La neumonía que puede ser típica o atípica. Pero te pregunto, ¿cómo es una típica? Una típica es una neumonía tranquila, relajada, subfebril, con poca tos y el paciente se pasa desapercibido. ¿Y cómo es una típica? Aparatosa, que puede llegar a ser tóxica, con tos exigente y sobre todo que hay crépitos. En cambio, la típica que hay, sibilancias y sucrépitos. Entonces, ¿qué es esta? Una neumonía típica. La neumonía típica, ¿cómo es su radiografía? Como consolidado o patrón algodonoso bronquioalveolar. En cambio, la neumonía típica, ¿cuál es su radiografía? Intersticial, ¿verdad? Intersticial. ¿Listo? Muy bien. Entonces, infiltrado intersticial, esto es atípico. Reforzamiento de la trama bronquial lo podemos tener todos. Imágenes ilofugales no. Infiltrado alveolar, ¿por qué? Porque es una neumonía típica. Está en mal estado general, hay crépitos y, bueno, claramente va por ahí, ¿no? Ok. 46. Vamos. Diarrea crónica. Diarrea crónica se define por tiempo para la guía MINSA como una diarrea que dura más de 28 días. Diarrea aguda para la guía MINSA del Perú es hasta los 14 días. Diarrea persistente o diarrea subaguda es desde el día 15 hasta el día 28. Y más del día 28 se dice diarrea crónica. Sin embargo, la idea es que no confundamos con que una deposición líquida no sea diarrea. Un criterio en adultos, el concepto de diarrea, ¿qué cosa es? El incremento del volumen, la falta de la consistencia y el incremento del número de deposiciones. Pero eso es en adultos. En pediatría no podemos usar el número de deposiciones. ¿Por qué? Porque en las deposiciones en un paciente pediátrico es muy variable. Entonces solamente nos guiamos del volumen. Y esto es algo que está en el criterio de Roma, es muy claro y ha venido. Se define una diarrea crónica o una diarrea cuando el paciente tiene una liberación de más de 10 gramos por kilo por día en menores de 10 años y cuando supera 10 años se considera como más de 200 gramos por día. ¿Listo? Acá nosotros no consideramos ya el número de veces. Yo sé que si tú consideras el número de veces por ahí has leído 4 o 3, ¿no? Pero acá no, el número de veces no aplica en pediatría, por si acaso, solamente el volumen. Vamos. 47. Escolar de 6 años presenta desde hace 5 horas fiebre alta. 5 horas de fiebre alta. Dolor abdominal intenso. Anorexia, vómitos, tenesmo, defecación dolorosa, acuosa con moco y sangre. Ya está. Al examen febril, frecuencia cardíaca de 100, frecuencia respiratoria de 20, presión arterial un poquito baja, deshidratado, mucosa oral seca, ojos hundidos, luce tóxico, ruidos cardíacos con intensidad, llenado capilar
más de 2 segundos, tratamiento de hidratación endovenosa. ¿Cuál es el agente etiológico? Muy bien. De forma categórica, las diarreas agudas, menos de 14 días, pueden ser no disentéricas o disentéricas. No disentéricas no hay moco ni sangre, disentéricas hay moco y o sangre. En las no disentéricas, moco y sangre, perdón. En las no disentéricas, si son menores a 2 años, ¿cuál es la causa? Rotavirus A. Y si es mayor de 2 años, ¿cuál es la causa? E. coli enterotoxigénica. Se acabó. Y si es disentérica y es menor a 3 años, Campylobacter jejuni. Principalmente si tú estás pensando qué cosa, crianza de aves, crianza de porcinos o de mascotas. Complicación tardía, Guillain-Barré. ¿Listo? Y si es mayores de 3 años, ¿cuál es la causa? Shigella, ¿no? Shigella. Si es Shigella flesneri, ¿verdad? Recuerda tú que dentro del concepto de la diarrea viral, el tratamiento es sintomático, pero en el caso de una diarrea bacteriana, el tratamiento antibiótico empírico por vía oral, ¿cuál es? La acitromicina. Y si el paciente está tan deshidratado o intolerante que no puede recibir vía oral y da endovenoso, ¿cuál va a ser el tratamiento? Ceftriaxona. Se acabó. No pensemos en más. Solamente quiero que tengas en consideración algo. Si tú tienes un paciente menor a 3 años, que tu paciente viene con diarrea y convulsiona, y la diarrea es disentérica, ya no pienses tanto en Campylobacter, sino piensa en Shigella. ¿Listo? Es decir, la Shigella es de todas las causas de diarrea bacteriana la que se asocia a convulsión, por si acaso. El único escenario. ¿Listo? Muy bien. ¿Cuál sería la causa? Shigella. ¿Por qué? Porque tiene 6 años y es más de eso, ¿verdad? Tratamiento, acitro. Si tolera, pero si está en shock, sería ceftriaxona, ¿verdad? Listo. Vamos. Vibrio cholerae, diarrea en lavado de arroz. E. coli, no dice cuál es la E. coli, puede ser enteromorrágica o puede ser la enterotoxigénica. Campylobacter sería, pero son 6 años, está muy lejos de eso. ¿Listo? Otro dato más. Recuerda que la solución de hidratación oral es el método de elección para el plan A y el plan B, ¿verdad? Pero la sal de hidratación oral actual, la del 2000, tiene ¿cuánto concentración de sodio? 75 miliequivalentes. Antes del 2000, la de 1975, la concentración del sodio era 90 miliequivalentes. Ya no se usa porque es poco tolerable. Solamente hay una causa en la cual la sal de hidratación oral de 90 miliequivalentes, o sea, la antigua, sigue siendo de preferencia a la actual. ¿Cuál es? La del cólera. Solo en cólera, la sal de hidratación oral de elección es la de 90 miliequivalentes. ¿Listo? Muy bien. Lactante, y es la única también en la que el cocimiento de arroz ha demostrado efecto por acción de la leucina y otras cositas más, ¿no? 48. Lactante de 10 meses traído por presentar lúcete. Hace 3 días vómito y deposiciones líquidas de 8 cámaras al día. Al examen, soporoso, ojos muy hundidos, signo de pliegue, perfil, llenado capilar. Doctor, no está en shock porque no tiene presión baja. Olvídate, en pediatría la presión baja es lo último que se ve. ¿Qué cosa vamos a ver? Equivalentes de shock. ¿Cuál es el primer equivalente de shock que me importa? Ruidos cardíacos de baja intensidad. ¿Cuál es el segundo equivalente de shock? Taquicardia o bradicardia sostenida. Paralelo, rayita. ¿Cuáles son los equivalentes de shock? La piel, llenado capilar prolongado, frialdad distal, cianosis o palidez marmórea, ¿verdad? Son signos de shock. Este paciente está chocado, ¿Cuál es el tratamiento inicial? Cloruro de sodio a 20 cc por kilo en bolo, ¿verdad? Inmediatamente. Doctor, ¿por qué no le puedo dar suero oral? Suero oral está prohibido, solamente se da en el plan A o en el plan B. En plan C no se da suero oral. Sí, 0.9% estamos de acuerdo, pero 50 por kilo no hay forma, y menos en 6 horas. Destroza, no. No se pone en un chocado ni destroza ni solución polielectrolítica. Destroza porque es muy hipotónico, lo vas a hidratar más. Y polielectrolítica no le das porque tiene potasio. Si lo pones en bolo, lo matas de arritmia, no lo puedes dar. La única posibilidad es cloruro de sodio o lactato de Ringer. Doctor, ¿le puedo dar coloides? Porque yo quiero ser intensivista y he visto que los coloides expanden más el volumen. En pediatría está contraindicado, aumentan la mortalidad. Solamente lactato de Ringer y cloruro. Y si tengo que elegir uno de los dos, lactato de Ringer. Es mejor que cloruro de sodio. Recuerda que le pones un bolo. Si no responde, le pones otro bolo. Y si no responde, piensa en causas distributivas. A la cabeza, shock séptico. ¿Y eso qué implica? A poner un vasoactivo. ¿Cuál es el inotrópico de elección en el shock séptico? La adrenalina. Ya nada de la dopa, la dobuta, eso ya pasó. De frente es la adrenalina. ¿Listo? 49. Lactante de 11 meses desde hace 24 horas presenta 6 deposiciones líquidas abundantes, sin moco y sin sangre, posiblemente un rotavirus. Un vómito y está sediento. Irritable, frecuencia cardíaca de 120, llanto sin lágricas, mucosa oral seca, ojos hundidos, signo del pliegue positivo, llenado capilar menos 2 segundos. Doctor, es irritable, tiene llanto sin lágrimas, la frecuencia cardíaca no está aumentada, la mucosa oral está seca, eso va para plan B. Recuerda que muy seca es plan C,
Ojos hundidos es plan B. Ojos muy hundidos es plan C. Signo del pliegue positivo. Si demora en retraer menos de 2 segundos es plan B. Si demora en retraer más de 2 segundos es plan C. No lo dice, no tomas en cuenta. Y el no capilar es menor a 2 segundos. O sea, parece plan B, ¿verdad? Entonces, oral, tranquilo. Pero acá viene el truco. ¿Cuál es? Otro criterio para iniciar solución endovenosa, aparte de comenzar con plan C, aparte de que tu paciente tenga hilo metabólico por todo el potasio que está botando y el paciente está obstruido, que el paciente esté en coma, que tenga alteración de la conciencia o que esté chocado, es qué cosa, la presencia de la diarrea de alto flujo. ¿Y cómo se define la diarrea de alto flujo? Cuando el flujo de posiciones es más de 10 cc, ya no hablo de gramos, estoy hablando de cc, más de 10 cc kilo por hora. Ahí se define de alto flujo. Doctor, pero no tenemos la cuantificación del volumen. ¿Cuál es su equivalente? Cuando tiene más de 4 deposiciones abundantes que llegan hasta la espalda. Ahí el tratamiento de elección sigue siendo la hidratación endovenosa. ¿Por qué? Porque se entiende que la salida de las deposiciones es tan brusca que el paciente se va a deshidratar si no lo hidratamos de manera rápida. Doctor, ¿y en cuánto tiempo? En 24 horas. Este paciente tiene 24 horas con 6 deposiciones líquidas abundantes. Doctor, ¿usted lo está inventando? No, es algo que ha sido la clave en el último examen de NAN y está en la norma técnica. Rehidratación endovenosa. Por este datito. Efectivamente es una moderada, pero es un paciente que se va a hacer severo. Vamos, ¿cuál es el manejo del paciente preescolar con diagnóstico de enfermedad diarreica aguda, deshidratación grave y síndrome emético que acude por emergencia? Vamos, suero fisiológico endovenoso 20 cc por kilo y repetir si es necesario. Sí, no, esta es la clave. Destroza 5%, destroza no se da ni con electrolitos ni con nada porque es hipotónico. Y a chorro encima peor. Suero hidratación oral si está grave no se da. Lactato de Ringer, estamos de acuerdo, 10 cc por kilo, ya vamos a tolerar la clave, pero en 30 a 40 minutos no, se aplica inmediatamente, pues, ¿no? La clave es A. Adelante, pregunta, sí. Es lo mismo, es lo mismo. Sí, de 10 a 20. La guía térmica dice de 10 a 20, pero si tienes que elegir dos números, elige el 20. Te recomiendo que eliges el 20. Ahora, ¿en qué pacientes puedes usar 10 cc por kilo? Porque con AREME siempre ha considerado 20. ¿En qué pacientes vas a usar 10 cc por kilo? En 4 escenarios. En el neonato, en el hepatópata, en el nefrópata, en el desnutrido severo y en el cardiópata. ¿Por qué? Porque son pacientes que están acostumbrados a manejar volúmenes con mucho cuidado. El nefrópata se congestiona, el hepatópata se congestiona, el cardíaco se congestiona, el desnutrido está acostumbrado a vivir con poco volumen y el neonato es chiquito, ¿no? O sea, no hay forma, ¿no? Vamos, 51. Esto todo lo vemos en la clase teórica, ¿no? Pero bueno, estamos acá en la parte ya, pues, la parte del banqueo. Vamos, niño de 4 años presenta hace 15 días dolor abdominal postprandial. 15 días, o sea, ya no es diarrea aguda, esto es diarrea subaguda. Y ahí eso ya te marca el diagnóstico bastante. Distensión abdominal y deposiciones líquidas claras sin sangre. Niega fiebre, nunca ha habido fiebre, entiendo. Niega pérdida de apetito, pero al examen tiene signos de desnutrición, porque el peso para la talla está por ahí. Abdomen distendido, mala absorción. Dolorosa la palpación profunda, predominio de mesogastro con ruidos y dolores aumentados. O sea que hay un problema mal absortivo. ¿Cuál es el diagnóstico probable? A ver, shigellosis sin disentería, raro. Amebiasis sin disentería, raro. Salmonelosis, doctor, pues el dolor abdominal puede pasar el segundo día, pero la salmonelosis va con fiebre. La salmonelosis antes ha tenido deposiciones, puede tener deposiciones sanguinolentas o no, pero el paciente que venga con un contexto de desnutrición, no, parece más que todo un problema de mala absorción o un colonizador que se está volviendo algún problema. ¿Cuál es? Yardiasis. Yardiasis. Dosis para tratamiento por la yardia puede ser ¿qué cosa? Metronidazol. La dosis de metronidazol es 5 miligramos por kilo por dosis, 3 veces por día en 5 a 7 días, o tinidazol como dosis única. Vamos. 52. Niño de 5 años viene de guardería por presentar desde hace 15 días anorexia, náusea, dolor abdominal postprandial, deposiciones acuosas brillantes sin moco ni sangre. 5 años, diarreas no disentéricas. Las diarreas se alteran con periodos de estreñimiento. Al examen, pálido, adelgazado, ¿no? Abdomen distendido, globuloso, depresible, dolor difuso, ruidos serios aumentados. Si son 15 días, con problemas de distensión abdominal, con aparentemente deposiciones que ya ahora son brillantes, como esteatorreicas, ¿cuál es? Yardia, de manera clara, ¿no? Muy bien, colegas, me piden acá de backstage que vamos un rato al break. Así que regresamos en unos 10 minutos para continuar con las 100 preguntas que restan.